Muy buenas noches y bienvenidos al Catalagua. Ya es jueves 19 de abril de este 2018. Han pasado 24 horas desde que el magistrado, el instructor del Tribunal Supremo contra la causa independentista, sobre ese golpe de Estado que se perpetró en octubre del año pasado, con ese referéndum ilegal y después la proclamación de independencia, pues han pasado 24 horas desde que este señor, el magistrado Llarena, pidiese al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que le diese toda la información de la que dispusiera para poder, digamos, contrastar la afirmación que dijo el pasado lunes en el periódico El Mundo, donde dijo que no se había destinado ni un solo euro público a la celebración del referéndum independentista. Y no tenemos respuesta de Cristóbal Montoro. Y han pasado algo menos de 24 horas, porque era pasada la medianoche, cuando el propio juez Llarena levantaba el secreto de sumario sobre las investigaciones, las indagaciones que había hecho la Guardia Civil sobre la malversación de fondos, sobre el dinero que se había gastado en el referéndum del 1 de octubre. Y ojo, porque la Guardia Civil establece en que se destinaron 1,9 millones de euros, 1.900.000 euros de dinero público a la organización del referéndum ilegal. Podrían haber mentido. Que alguien miente es evidente. Y esta mentira es muchísimo más grave que, por ejemplo, el máster de Cristina Cifuentes, que, como les decía, es casi un pellizco de monja en comparación con este auténtico escandalazo. Bueno, vamos a hablar también de la guerra en Podemos. Ay, cada vez que se acerca unas digamos, elecciones, vuelve a salir el auténtico ADN de esta gente que es autodestructivo, porque no tiene otra explicación. Y aquí se ven los dos auténticos protagonistas con, digamos, el perrito faldero, si me permiten la expresión, de Pablo Iglesias en Madrid, que se llama el conseguidor de pisos, que ahí le ven en sus pantallas. Bueno, vamos a ver una cosa, Ramón Espinar. Íñigo Errejón, como saben, es el candidato de momento, que es el único que se va a presentar a las primarias para presidir la Comunidad de Madrid, para ser el candidato de Podemos para presidir la Comunidad de Madrid. Como saben, en las últimas horas ha habido un lío monumental. Primero porque Íñigo Errejón no quería aceptar el modelo de primarias que Pablo Iglesias le quería imponer. Pablo Iglesias cedió. Después porque Íñigo Errejón ofreció a Carolina Vescansa que fuese como en sus listas, como número 2, y alguien del equipo de Carolina Vescansa, no se sabe si interesadamente o no, filtró un documento del equipo de Carolina Vescansa donde dejaban, entre otras personas, a Pablo Iglesias y a Ramón Espinar, bonito era la palabra, digamos, bueno, ya me están ustedes entendiendo, ¿no? Les dejaban de chupa de domine. Fíjense cómo hoy, en la escenificación que han hecho los tres, que nadie se la cree, de lista unitaria, de trabajar por quitar a la derecha, de la corrupción, de la Comunidad de Madrid, ese es nuestro único objetivo. Fíjense esa falsa unidad y los rostros de Errejón y de Iglesias a la hora de esa rueda de prensa que han dado hoy. Quiero agradecer a Ramón su generosidad, su capacidad de ceder y su trabajo al frente de Podemos en Madrid como secretario general. He escuchado a Íñigo y confío en él para ser el candidato de Podemos y para ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid. Le quiero agradecer a Pablo Iglesias la confianza y el encargo, le quiero agradecer a Ramón el apoyo y la generosidad, y le quiero agradecer a Podemos, al conjunto de Podemos, el encargo, la confianza y el honor de poder encabezar una candidatura de unidad. Bueno, veremos después de esta crisis de Podemos, que ya verán cómo va a traer consecuencias. Y también vamos a hablar con, esta noche va a estar en nuestro plató, una persona que tengo especial interés en entrevistar, se llama Vanessa Vallejo. Día sí día también, en España, en nuestro país, como saben, todos los partidos han comprado la ideología de género, los postulados que esta ideología cada vez más nos imponen a la política, a los medios de comunicación, en la educación, en todas las esferas, todos los estratos de la sociedad, y tenemos que comulgar con ella. Si no, tenemos el peligro de ser tildados, en fin, de machistas, de homófobos, de cualquier cosa, de todo menos bonito. Pues bueno, esta señora, que va a estar con nosotros en nuestro plató, el otro día está en España dando una serie de conferencias, y el otro día me llamaba la atención porque decía unas declaraciones en un periódico, por ejemplo, como estas. El feminismo se basa en la victimización, destruye familias y quita derechos a las mujeres, cosa que en España no estamos acostumbrados, más allá de este medio de comunicación, a que la gente lo diga, algunas de estas aseveraciones, es decir, en defensa de la libertad, por ejemplo, contra la ideología de género, ¿no? En unos años el hombre, por ejemplo, decía, es una frase descontextualizada, luego le preguntaremos por ella para que nos lo contextualice, en unos años el hombre tendrá que firmar un contrato con la mujer para mantener relaciones sexuales. Estamos llegando a ese extremo, a ese absurdo,
modo en el que, ojo, porque el hombre puede que estemos en una guerra de sexos y el hombre tenga que incluso pedir permiso, porque claro, aquí a la mínima puede ocurrir cualquier cosa. Me daría vergüenza admitir que estoy en un puesto de alta dirección solo por tener vagina, es decir, solo por ser mujer. Ahí ya se refiere a la ley de igualdad, a las listas cremalleras, a las imposiciones. Por ejemplo, ahora está tan de moda en España, en el IBEX 35, que la cuota de mujeres en los puestos de alta dirección tiene que ser igual que los hombres, solo por decreto ley. ¿Dónde está la meritocracia que se dice? En fin, un tema suficientemente interesante como para hablarlo esta noche. Pasamos a la mesa si les parece. Les presento a los analistas que nos acompañan en el Gato de hoy. Está con nosotros Benjamín López. Benjamín, muy buenas noches. Muy buenas, Gonzalo. ¿Qué tal? Gracias por estar en el Gato. Encantado, como siempre. También está esta noche con nosotros Antonio Miguel Carmona. Antonio Miguel, muy buenas noches. Muy buenas noches. A su izquierda, por primera vez... No, por primera vez no. Veo que usted es buen político, pero no tiene buena memoria. Bueno, los políticos no tenemos ni buena ni mala memoria, la tenemos selectiva. Eso también es verdad. Bueno, Antonio Miguel, gracias por estar con nosotros en el Gato. Recién llegada de Valencia, puntual a su cita como siempre, Cristina Seguí. Cristina, muy buenas noches. Esto lo dices porque he llegado un poco tarde, que no me importa decirlo. Lo puedes decir. Pero siempre, el 95% de las veces soy puntual. Gracias por estar con nosotros, Cristina. Alejo Vidal Cuadras, muy buenas noches. Buenas noches. Yo soy puntual 100%. Bueno. ¿Puntual o impuntual? Puntual. Ah, muy bien. Siempre llego. ¿Hoy no traemos corbata? Bueno, hoy vamos a Sport, ¿no? Hoy como don Javier y como Benjamín. ¿Has observado lo de don Javier y Benjamíén? Sí, ya lo he visto. Sí, no sé si es algo personal contra mí o... No, es simplemente un problema de generacional. Ah, bien, vale. Tú eres joven, ¿comprendes? Y bello. Muchísimas gracias. Joven y bello. Lo estás arreglando, Alejo. Javier es senior, es un senior. Javier, Bueno, Estoy de acuerdo contigo. efectivamente. Ha visto un charco y se ha lanzado por él. Tenía que haber hecho Ben Javier y Don Jamín. Bueno, y el Benjamín José Javier Esparza vuelve al Gato y yo que me alegro. Aquí. José Javier, muy buenas noches. Miau. Gracias por estar con nosotros. Pasan 12 minutos de las 10 de la noche, aquí seguimos en el Gato al Agua. Y si les parece, vamos a abordar un asunto que a mí me ha llamado mucho la atención. Hoy no está regido. Hablaremos de lo que ocurre en el Tribunal Supremo, de ese desafío independentista. También tenemos a Cristina Seguí, que nos hablará, por cierto, de lo que está ocurriendo. Porque si hablamos de currículums, hablaremos de los currículums de todos. Como por ejemplo el del presidente de la Comunidad Valenciana, Chimo Puig, quien dice ser periodista. Y tenemos unas declaraciones en las que casi con lágrimas en los ojos hablaba del enorme esfuerzo que hicieron sus padres, de la clase trabajadora, en pagarle la universidad, y que él, como viene de abajo, sabe valorar todo ese esfuerzo, lo que conlleva. Y parece ser que no fue a la universidad, por lo menos no tiene la licenciatura que dice tener. Con lo cual vamos a hablar de todo ello porque tenemos esas declaraciones que me parecen francamente interesantes del socialista Chimo Puig. Pero antes, como les decía al comienzo del programa, en España día sí día también nos levantamos o podemos encontrar en la prensa, tanto audiovisual y sobre todo escrita, noticias como las que vamos a ver. Fíjense ustedes, son titulares de prensa que cuanto menos llaman la atención y que van en una misma dirección. Por ejemplo, una de las ganadoras, Aitana, quedó segunda en Operación Triunfo, si no recuerdo. Si oigo un micromachismo, por ejemplo, decía recientemente en el periódico El Mundo, en mi cabeza se hace un clic. Evidentemente esta entrevista la leyeron miles y miles y miles de jóvenes. U otro artículo en La Vanguardia, 10 libros feministas para regalar en Sant Jordi. Ahora que estamos en la Feria del Libro y de la Rosa, estas recomendaciones, el diario.es siempre encabeza: feminismo a pedales, así desafían el patriarcado las mujeres en bicicleta. Son algunas de las... Ojo, informaciones en portada, ¿eh? Más informaciones, una entrevista a Beatriz Suárez: que existan hombres y mujeres en términos esencialistas y biológicos solo beneficia al heteropatriarcado. Sin titular, difícil de entender, yo no lo entiendo, pero bueno, que ya ahí ya la ha soltado. Pues esto está en el orden del día, nos lo encontramos todos los días en la clase política también. Ya, por ejemplo, el ellos y ellas, bueno, ya la utilización del lenguaje está en todos lados. Y España, de alguna manera, está legislando, está cambiando muchísimas de sus legislaciones en torno a la ideología de género, al feminismo, al colectivo LGTBI, y está, digamos, casi convirtiendo en un totalitarismo muchas de estas cosas. Y muchas de estas leyes, digamos, se exportan o somos el espejo en el que muchos países de Hispanoamérica nos miran. Y dentro de estas noticias, el otro día, por ejemplo, vi una entrevista a la invitada que tenemos hoy aquí que me llama mucho la atención. En el diario Avisos, por ejemplo, Vanessa Vallejo ponía, una economista colombiana: el feminismo se basa en la victimización, destruye familias y quita derechos a las mujeres. Y decía algunos otros titulares que ahora podremos ahondar y abordar con ella, como por ejemplo algunos más que vamos a ver. No sé si los podemos ver. Bueno, los que les hemos resaltado en el Hola al respecto de esta entrevista tan llamativa que teníamos con ella. Y ya la saludamos.
Vanessa Vallejo, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en El Gato. Muchas gracias a ustedes por Bueno, está usted invitarme. de tourné, ¿no? En España, dando una serie de conferencias. Ha estado en Tenerife, se va a Santiago. Ajá. Cuéntenos en qué consisten las conferencias que ha venido a impartir. Bueno, las conferencias en general son acerca de valores y capitalismo, porque se suele creer que el capitalismo es simplemente cuestión de bancos y bolsa de valores y este tipo de instituciones, pero la hipótesis que vengo a defender yo es que el capitalismo necesita de ciertos valores conservadores y valores cristianos para poder funcionar. Que no los tiene, o que se están perdiendo. Que se están perdiendo, sobre todo, por ejemplo, acá en Europa, digamos que en Latinoamérica todavía, y en América en general, en Estados Unidos también es muy fuerte, pero pues acá se están perdiendo definitivamente. Vanessa, ¿es usted feminista? Le digo según la definición que se recoge en la Real Academia Española de la Lengua, es decir, buscar la igualdad entre hombre y mujer. ¿Esta definición sí que la acepta usted, digamos? ¿Sí que la compraría? Sí, si tú me dices que feminismo es buscar la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, entonces sí soy feminista, pero fíjate tú que si uno se pone a ver, es decir, cuando yo le pregunto a una feminista qué derecho no tiene ella que sí tiene un hombre, se queda callada, porque es que no hay. O sea, en este momento hombres y mujeres tenemos igualdad ante la ley. Entonces, en ese sentido, un feminismo en Occidente no tiene ninguna explicación. El feminismo que vemos ahora es otra cosa completamente diferente. Entre otras cosas, podría ser lograr igualdad mediante la ley. Entonces, si por ejemplo hay muchos políticos hombres, entonces ponemos una ley y hacemos que haya igual cantidad de mujeres políticos, que es diferente a igualdad ante la ley. Eso le iba a decir, ha hecho usted una pregunta. ¿Qué puede hacer un hombre a día de hoy que no puede hacer una mujer más allá de las diferencias físicas que tiene, que a uno le permite hacer unas cosas y a otros otras? Pero a la práctica, en el mundo laboral, en el día a día, ¿qué pueden hacer los hombres que todavía no pueden hacer las mujeres si es que hay algo? No, es que nada. O sea, las mujeres podemos poner un negocio, las mujeres podemos vincularnos a una empresa, podemos abrir una cuenta, podemos participar en política, podemos hacer cualquier cosa que queramos. Ahora, cuando se habla de brecha salarial, que es un poco la premisa que utilizan las feministas, lo que se dice es que las mujeres en promedio a igual trabajo ganan menos que los hombres, y eso es mentira. Lo que sucede es que las mujeres en promedio estudian carreras que son menos valoradas por el mercado. Y entonces, pues por eso, cuando uno saca un promedio del salario de las mujeres y lo compara con un promedio del salario de los hombres, pues los hombres en promedio ganan más, pero no es a igual trabajo. Es decir, que los hombres, digamos, en una mayoría se dedican a sectores o trabajos donde se cobra más, hay mayor remuneración que los que eligen las mujeres. Ingenierías, matemáticas, sistemas, esta situación. De hecho, en Estados Unidos hay encuestas donde le preguntan a los hombres cuál es el incentivo que tuvieron para elegir su carrera y su profesión, y el primero que dicen es plata. Los hombres quieren plata. A las mujeres, cuando les preguntan que cuál es el incentivo para escoger su carrera y su profesión, hablan ya, no, los gustos, para lo que soy más afín, en lo que me va mejor. Entonces, pues las mujeres estudian, por ejemplo, más ciencias sociales, se dedican a otras carreras como enfermería, psicología, que son menos valoradas por el mercado. Sin embargo, por ejemplo, en la Universidad de España, a día de hoy hay más presencia femenina, que más mujeres que hombres. Bueno, habría que mirar por carrera, porque mira, esto ya me lo han dicho varias veces acá en España. En entrevistas me dicen, bueno, yo no sé, allá en tu país, de donde tú vienes, tal vez las mujeres en el tercer mundo todavía no estudian ingenierías. No, te estoy hablando de cifras a nivel mundial. De hecho, si uno mira las cifras en Estados Unidos, que pues, evidentemente es un país supremamente desarrollado, es igual, sucede lo mismo. La diferencia, por ejemplo, en ingenierías de hombres y mujeres es abismal. Y bueno, es porque las mujeres voluntariamente deciden estudiar estas carreras. Decía usted en una reciente entrevista que a las mujeres se les educa desde pequeñas diciendo, digamos, que los hombres cobran más que las mujeres por hacer lo mismo, y que las niñas, digamos, que de alguna manera van creciendo con una especie de trauma, pensando que los hombres de alguna manera están en contra de ellas. ¿Esto es cierto? Sí, yo creo que así crecemos. Pues imagínate, desde chiquitas nos empiezan a decir, es que cuando tú salgas al mercado laboral a ti te van a pagar menos. Y sobre todo acá en países como España, lo que sucede es que simplemente hay una especie de tiranía. Le preguntaba yo a un amigo español, bueno, ¿y tú no te piensas casar? Y me dice, no, porque es que para yo casarme y tener hijos
necesito encontrar una mujer en la que confíe mucho. Y yo, bueno, ¿pero por qué? No, pues porque es que acá en España, si tú te casas y te divorcias, entonces la mujer se te puede llevar todo lo que tienes, pero además si, por ejemplo, yo la encuentro que me puso los cuernos, entonces me va a tocar a mí seguirle pagando el piso y seguramente para que ella siga metiendo al tipo con el que me puso los cuernos y voy a poder ver a mi hijo una vez a la semana. Entonces, por eso digo que el feminismo destruye familias, porque es que, a ver, con estas leyes, ¿quién se quiere casar? Los hombres no se quieren casar. Me decía, no, sí, pues si algo, pues me consigo una latina que no son así como tan feminazis. Esto lo decía un ciudadano español Sí. recientemente. Sí, un amigo mío. Pero no creo que sea, fíjate que no creo que sea él y ya, porque ayer, por ejemplo, estuve en Castellón y me decía el señor muy amable que me estaba dando el tour, me decía, bueno, estamos en un parque, y como tú ves, pues no hay niños, porque acá la gente no tiene niños. Yo sí, ya me explicaron el problema que tienen para los incentivos. Es decir, estamos creando unos incentivos, o mejor dicho, estamos destruyendo los incentivos para que se generen familias, para que se creen familias. En Madrid le doy otro dato, por ejemplo, en la capital de Madrid hay más perros y gatos eso me que dijeron. niños de 0 a 10 años. Sí, señor. Más mascotas, más perros. Y eso, desde luego, es sintomático del modelo de sociedad que tenemos. Bueno, ¿qué le parecen las cuotas en las empresas? Las listas cremallera en la política de hombre-mujer, por imposición, por ley. Dice usted que a las mujeres debería darles vergüenza de alguna manera porque esto humilla a la mujer, el hecho de que tenga que estar en ese puesto de administración o en un puesto de trabajo en la política por tener vagina. Sí, bueno, a mí eso me parece muy, es decir, es evidente que es una humillación. Yo de verdad no entiendo cómo algunas mujeres no lo ven, porque a mí me ha tocado debatir con feministas y una vez una me dijo, mira, estamos hablando de la conveniencia o no de las leyes de cuotas. Acá la llaman leyes cremallera. Sí. Cuotas, en cuotas. Colombia, Sí, cuotas ok, también, sí, cuotas ambas. se entiende, listo. El cremallera es hombre-mujer, ¿no? Ah, ya. Bueno, entonces estamos hablando de la conveniencia o no de leyes de cuotas. Ella me dice, claro que es conveniente y necesario. Si no hubiera una ley de cuotas, acá yo no estaría en este puesto. Ella era una política en Colombia. Le digo, bueno, ¿no te da vergüenza decir que estás ahí porque tienes vagina? Que si no fuera porque tienes vagina, o sea, tus capacidades y tus habilidades no te dan para conseguir el puesto. Es decir, me da mucha vergüenza y me da mucha pena y no entiendo cómo no entienden, porque a simple vista es evidente que es una humillación que a uno le digan que le dan un puesto por tener vagina. Por no decir que esos puestos ya están conquistados por las mujeres. Pero además, ponte a pensar en el daño social que causa esto. Es decir, yo le estoy quitando un puesto a un hombre que tiene ciertas cualidades para dárselo a una mujer que no las tiene solo porque tiene vagina y porque la ley me obliga a dársela. Entonces también causa un daño a nivel de sociedad porque estamos poniendo en puestos tal vez personas que no tienen las capacidades o las habilidades para esos puestos. Sí, sí, desde luego que esto sin duda que probablemente ocurra. Bueno, vamos a hablar de la ley de violencia de género, porque desde luego en España se legisla constantemente el fin último que entiendo yo, que es que haya menos muertes. No se está consiguiendo, con lo cual hay algo que se está haciendo mal, pero más allá de que se está haciendo mal y que no tenga los resultados deseados, que hay que acabar con esta lacra, es cierto, entiendo que todo el mundo estará de acuerdo, pero la legislación española, además de que no funciona, se ha invertido, por ejemplo, incluso la carga de la prueba. Es decir, por ejemplo, si usted, por ejemplo, ahora me denuncia a mí de que por ejemplo, le he puesto la mano encima, le he acosado, soy yo el que tengo que demostrar que no lo he hecho en vez de usted, pues mostrar un vídeo, una fotografía. ¿Qué le parece este tipo de legislaciones llamadas de género? Bueno, sencillamente, mire, yo creo que detrás de todo esto del feminismo, de este feminismo que estamos hablando, porque luego hay mujeres que me dicen, bueno, no, yo no quiero nada de eso, pero me considero feminista. De este feminismo que estamos hablando, está un fin político que es un fin político socialista. Los socialistas históricamente lo que han hecho es crear problemas donde no los hay. Entonces dicen que hay un problema entre hombres y mujeres que es un problema que no existe. Ahora crean unos problemas increíblemente estúpidos. Por ejemplo, lo que sucede ahora es que un hombre que trabaja en una empresa y tiene un nivel, una posición superior y le gusta a una mujer de una posición inferior, pues no le va a poder coquetear, no va a poder intentar salir con ella, porque donde a la mujer se le ocurra decir que es acoso, que este hombre la estaba llamando y que si no, entonces ella sintió que si no él la iba a despedir, pues el hombre se mete en un problema terrible. Entonces los hombres ya no tienen problemas para conquistar a las mujeres, es decir, se destruyen todos los incentivos. También sucede con las violaciones. En Colombia pasa, me imagino que acá pasará multiplicado, porque pues acá el feminismo está mucho más extremo y tienen un problema mucho más grande que el que tenemos en Colombia. Si una mujer está borracha,
y decide irse a una habitación con un hombre a tener relaciones sexuales, pero ella se va caminando ella misma y le dice explícitamente al hombre que sí quiere, y luego la mujer sale y dice que no, que es que ella estaba borracha y que no estaba consciente, pues al hombre lo acusan de violación y lo meten a la cárcel. Pero una violación es cuando, bueno, si la mujer está tirada en el piso, entiendo que la violó, pero porque ella está borracha no se puede decir que la violó, pero es que ahora todo es violación y todo es acoso. Entonces, definitivamente es un problema muy grande que tienen los hombres y curiosamente, a pesar de que es evidente el problema que se está gestando, hay hombres feministas. Y yo digo, son suicidas, por Dios. Más mujer que las mujeres en realidad, ¿no? Porque según ellos... Más mujer que las mujeres. Sí, sí, van de feministas y cuando tú sales a decir precisamente que no quieres este tipo de discriminación positiva ni nada en absoluto porque no lo necesitas, son los que te llaman machista, ¿no? Con lo cual es muy divertido que determinados hombres, que además suelen vivir al albur del subsidio y del dinero público, se atrevan a decir a mujeres que sacan a sus familias adelante y que trabajan todos los días y que encima dicen que no quieren ningún tipo de beneficio ni de prerrogativa, que son machistas, ¿no? Es un mundo al revés. Vanessa, muchas manifestaciones feministas, por lo menos aquí tuvimos la última el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se politizó de una manera brutal contra el heteropatriarcado, contra el capitalismo, es decir, perdió, digamos, la esencia feminista, si es que tenía algo de ello desde el inicio. Bueno, se vende que el hombre, desde luego, es una especie de enemigo de la mujer, ¿no? Que es un problema de planteamiento, que para alcanzar, digamos, su realización profesional y plena y demás, hay que pasar por encima de nosotros, como si no pudiésemos convivir. Sí, de nuevo, lo que decía anteriormente, simplemente aquí hay una estrategia política detrás que mucha gente no lo ve, pero fíjense ustedes, no sé por qué no lo ve, porque ellas abiertamente lo dicen, es decir, cuando ustedes ven las marchas feministas, ven carteles feminista y anticapitalista, es decir, nos lo dicen en la cara, y cuando yo digo, bueno, es que esto es un movimiento político, ay, paranoica, pero te lo están diciendo. Ahora, pregúntense ustedes, ¿dónde terminan las marchas feministas? En las iglesias católicas. ¿Por qué las marchas feministas terminan en las iglesias católicas? ¿Qué le hace un sacerdote católico a una feminista? ¿Cómo las oprime diariamente? ¿Cuál es el problema que tienen? Bueno, porque de nuevo, esto es un movimiento político que quiere instaurar el socialismo. El socialismo desde la escuela de Frankfurt lo que hizo fue replantearse su estrategia. Ya no es una estrategia en el campo económico, sino en el campo cultural. La principal pregunta que se hacía en la escuela de Frankfurt es qué hacer con la cultura occidental. Y entre ellos los valores occidentales y las instituciones occidentales. Una de las principales instituciones occidentales es la iglesia, la religión en general, la religión cristiana. Entonces, claro, los marxistas lo que quieren es tumbar este tipo de instituciones, acabarlas, y por eso las feministas terminan en las iglesias católicas. ¿Es por ello entonces, Vanessa, que el feminismo solo ataca el papel de la mujer en las sociedades occidentales, cristianas, y olvida cómo la maltratan a ella, por ejemplo, y a los homosexuales en sociedades musulmanas? Claro, exactamente. ¿Por qué al Islam el tratamiento que tiene la mujer de sometimiento puro y duro no dicen nada? Exactamente, y uno va y habla con una feminista y es normal que le diga, bueno, no, es que me parece que la mujer puede decidir y entonces en el Islam si quiere hacer eso está bien. Precisamente porque lo que quieren atacar son las instituciones occidentales de valores conservadores, de valores cristianos, que son las que forjan y reafirman estos valores. Para mí es claro, es evidente, es decir, si cualquiera de ustedes va y lee lo que escribió los grandes pensadores de la escuela de Frankfurt, pues se encuentran con esto simplemente escrito. La estrategia de ellos era... tenemos que buscar nuevos sujetos revolucionarios, es decir, el obrero que antes era el sujeto revolucionario de Marx, ese ya no sirve porque es que en este momento un obrero lo que más quiere es que una multinacional lo contrate, entonces eso de obreros del mundo unidos que decía Marx, pues ya no sirve, entonces la izquierda tiene que venir con un discurso nuevo que conquiste a la gente y entonces los nuevos sujetos revolucionarios que quería conquistar la escuela de Frankfurt son las mujeres, los negros, los indígenas, los ecologistas, los jóvenes, todas estas minorías. Homosexuales, exactamente, que el movimiento LGTBI está muy ligado también a esto del feminismo, porque recordemos que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, y no se nace hombre, sino que se llega a serlo. Entonces, y entre ellos tienen unas peleas un poco bizarras, ¿no? Un poco extrañas, bueno, si un hombre no nace hombre por tener pene, sino que se vuelve mujer, entonces un hombre que se ha vuelto mujer sí puede ser feminista, pero un hombre que tiene normal, heterosexual, no puede ser feminista.
Son unas cosas bastante complicadas que van de la mano todas y que surgen todas del socialismo. Vanessa Vallejo, interesante entrevista que estamos teniendo en el Gatalagua, que continuamos después de un consejo de nuestro abogado de cabecera, Miguel Durán, de Durán y Durán Abogados. Atención, porque les puede interesar. Bueno, aquí seguimos en el Gato, 10:34 de la noche. Estamos acompañados de Vanessa Vallejo, es una economista colombiana que ha sido invitada a nuestro país, a España, a dar una serie de conferencias para hablar bueno, pues del papel de la economía, de la empresa y también hoy del feminismo y de cómo la ideología de género, de alguna manera, estábamos hablando, está negando todos los campos de la sociedad, todos los estratos, y ella tiene un discurso que a día de hoy es políticamente incorrecto, antifeminista o machista, llámenlo ustedes como quieran. Por cierto, Vanessa, ¿qué le ha reportado este discurso que usted tiene? Lo digo porque es evidentemente políticamente incorrecto, pero le habrá reportado críticas, incluso censura, ¿no? Sí. Campañas contra usted. Sí, bueno, la cuenta de Facebook no me dura casi nada, me la mantienen cerrando, bueno, discusiones en toda parte, pero quienes disfrutamos discutir, pues nos gusta y pues no pasa nada con la discusión y con la crítica. Bueno, bien. Un par de preguntas más y ya dejo reflexiones al resto de la mesa. Vamos a hablar por ejemplo, de la cosificación. Me interesa. Hay una campaña brutal en España y entiendo que también en el mundo, lo que llaman la cosificación, ¿no? La utilización del cuerpo de la mujer, las azafatas. En la Fórmula 1 se han quitado las azafatas de los puestos de salida, etcétera, ¿no? ¿No es ir en contra de la libertad del hecho de censurar que una mujer pueda hacer con su cuerpo lo que quiera, en este caso ir a un gran premio y ser una azafata y lucir su cuerpo, y es un trabajo más, tiene una remuneración? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, totalmente, y ahí se ve el carácter de tiranía que tienen las feministas, ¿no? Porque, por ejemplo, quieren prohibir la prostitución. De hecho, en España salió un video de una chica española que decía, hola putero, no sé si ustedes lo vieron, pero bueno, se volvió muy viral en redes sociales. Sí, decía, hola putero, bueno, hablando mal de los hombres que van a prostitutas. El punto es que la opinión que uno tenga personal de la prostitución es una cosa y otra cosa es prohibirla. Lo gracioso es que estas mujeres feministas que quieren prohibir estas cuestiones dicen que luchan por la mujer, pero entonces cuando tú vas y le preguntas a la prostituta, ella lo que quiere es trabajar y hacer lo que se le dé la gana con su cuerpo. Entonces, ¿qué es esta tiranía de que yo le prohíbo a una mujer que haga lo que quiera con su cuerpo? Ahora, es bien gracioso que estas mujeres, por ejemplo, no les gusta lo que tú decías ahora de las modelos, que salen bien mostronas, y estos lobbies son tan poderosos que logran echar a estas mujeres y que logran cerrar, quitarles los trabajos a estas mujeres, pero cuando tú ves las marchas feministas, estas mujeres salen y muestran los senos en las marchas. Entonces uno no entiende, es como que ciertos desnudos, si están asociados a la política y a los incentivos que ellas quieren, entonces están bien. Pero los otros desnudos de las mujeres que se les da la gana, por ejemplo las actrices porno que tanto las critican, bueno, estas mujeres quieren eso. Es su vida y tienen derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo. Pero bueno, la tiranía de las feministas parece que no las dejan. Bueno, y una última cuestión. Hablemos de qué le parece el fenómeno también de lo que se llama, se ha bautizado por lo menos aquí en España, los micromachismos, ¿no? Es aquello de que ya no se puede decir ni un piropo a una mujer porque, oye, no vamos a acosarla, no vamos a agredirla, no vamos a invadir su espacio personal. Ya no pueden los juguetes, por ejemplo, ya no se puede vestir a un niño de azul o a una muñeca de rosa, porque claro, eso es machismo, estás asociando, estás de alguna manera adoctrinando a los niños. Aquí, desde luego, no sé si a Colombia y a Hispanoamérica está llegando, pero nos estamos volviendo locos. Precisamente ¿Qué se busca con esto? Precisamente eso. Bueno, de nuevo, decirle a la mujer que el hombre es el enemigo y que el hombre siempre está haciendo algo malo. Y de nuevo, ¿a qué hombre se le va a ocurrir o con qué incentivos un hombre va y le coquetea a una mujer y quiere iniciar una relación cuando es que de repente la mujer puede decir que la tocó y que eso es un micromachismo y cualquier cosa es un micromachismo? A usted no le molesta que le digan un piropo, ¿no? No, es que aquí en España, por ejemplo, somos muy de piropos, ¿no? Claro, pero es que ese no es el punto. Puede haber una mujer a la que le moleste y dependiendo del tipo de piropo también me puede molestar a mí. El punto es que yo no voy a decir que ese piropo muestra que hay una cultura heteropatriarcal de los hombres que nos quieren oprimir y politizar todo esto y armar un problema de una cosa que no hay. Bueno, hizo algo, me dijo algo que no me gusta. Todo el día la gente dice cosas y tal vez a nosotros no nos gusta, pero no tenemos que politizar todo.
Definitivamente son una tiranía y lo muestran por todas partes. No veo cómo hay gente que no se da cuenta de lo que en realidad está sucediendo. Venga, reflexiones al respecto. Abrimos el debate a la mesa. No sé quién quiere romper el fuego. Aprovechar que tenemos a nuestra invitada. Reflexiones, preguntas. Si empieza Cristina. Será un micromachismo. Si la dejas a ella primero... Pues como me gustan, Cristina, por favor. Bueno, pero no me voy a quejar porque yo en esas cosas ya sabéis que tampoco creo, ¿no? Igual que Vanessa. Es evidente que lo que debe de garantizarse no es la igualdad porcentual en las profesiones ni en todos los aspectos de la vida, sino la libertad o la garantía de poder elegir, de la elección. Y a día de hoy, afortunadamente, y en eso la sociedad española y europea en general, occidental, es modélica, porque las mujeres podemos elegir, podemos optar. Pero la pregunta es, ¿cuántas mujeres quieren ser, no sé, carretillero? ¿O quieren ser obrero? ¿O quieren ser, no sé, obrero de grúa? Es decir, afortunadamente sabemos que hoy en día las mujeres pueden conseguir todo aquello que se propongan. El campo de la judicatura es un ejemplo muy claro. Yo no sé el porcentaje exacto de las mujeres que son jueces, pero... En las nuevas generaciones de jueces hay más mujeres que hombres. Pero es evidente que todos hemos pasado alguna vez, por alguna razón, afortunada o desafortunada, por un juzgado y oye, pues yo por lo menos la mayoría de las veces me encuentro a mujeres. Otro punto interesante es porque ellos se refieren continuamente a cambiar la biología o anular el aspecto biológico del individuo, y es porque la biología es inapelable. O sea, es objetivo que una mujer cuando nace con vagina es una mujer y cuando un hombre nace con pene es un hombre. Asunto distinto es con quién se acuesta y con quién decide acostarse. Y en eso no puede entrar absolutamente nadie, ni el Estado, ni en base a eso legislar o dar algún tipo de prerrogativa por eso. Otras cosas bueno, pues oye, yo nazco mujer, pero me opero y a partir de ya soy un hombre. O sea, eso es un aspecto cultural, ¿no? El tema de los micromachismos, pues es la exaltación de lo invisible. En una sociedad sana, en la que, como acabamos de decir, la mujer tiene las mismas garantías que los hombres o las mismas facilidades, hay que inventarse algún problema. Y el micromachismo es algo pues diminuto, algo que no se ve y algo que, desde luego, persigue instalar la histeria colectiva, que las mujeres llevan constantemente perseguidas. No sé, a mí me gusta que me piropeen, pero si algún día encuentro que hay un hombre que, bueno, pues que es grosero, procaz, si sobrepasa o que es grosero, basto, lo que sea. Yo te puedo garantizar Tortazo. que sé salir sola de este tipo de situaciones, ¿no? La brecha salarial, pues es evidente que hay mujeres que tienden, y eso también obedece a motivos biológicos, por el tema de la oxitocina, de la empatía. Las mujeres buscan profesiones pues, donde puedan demostrar su empatía o cualidades humanas. Hay muchas más pediatras, médicos de familia mujer, hay muchos más cardiólogos hombres, y que en la pareja uno decida quién renuncia a la mitad de la jornada o a la jornada completa es un asunto privado, es un contrato privado entre las familias. Más reflexiones, No sé, Benjamín. yo es que creo que habría que educar a la sociedad a mirar más que hombre o mujer, mirar a la persona, ¿no? Con el ejemplo de los jueces que hablabais, estaba yo recordando, yo solo he pasado por delante de un juez una vez y ahora mismo la verdad es que he tenido que pensar, era hombre, pero es que no había reparado en esa circunstancia. ¿Como testigo o como imputado? No, era como demandante, yo era el demandante. Y el juez, en este caso hombre, pues ahora mismo he reparado que era hombre. O sea, nunca me había parado a pensar esa circunstancia, la verdad, y yo creo que hay que educar un poco a la gente en eso. Es que me parece absolutamente absurdo dividir a la sociedad entre hombres y mujeres. Yo creo que la sociedad está compuesta por personas, punto. Cada uno con sus particularidades, pero no sé, no creo que haya que mirar el género de una persona absolutamente para nada, ¿no? Esa es mi opinión. El sexo. O el sexo, sí. Me parece absurdo, ¿no? Es un planteamiento ya de por sí. Yo veo una persona, un ser humano, que sea mujer u hombre, pues para el 99% de las cosas es indiferente, ¿no?
A lo mejor para una sí te puede interesar, pero para el resto a lo mejor yo creo que no tiene mayor importancia. Y fíjate que hay un ejemplo en prensa hoy, ¿no?, que un poco delata hasta dónde hemos llegado. Y es que está aquí Antonio Miguel Carmona, y no quiero que esté por aludido, pero es que atañe al PSOE, por eso lo digo. Dice Pedro Sánchez, ¿no?, según publica el Confidencial, bueno, ya lo dijo en su momento, además en el programa de Ana Rosa, creo que fue en una entrevista recientemente, que las primarias aquí en Madrid para elegir al candidato a Madrid serán en otoño. Bueno, eso es lo que publica el Confidencial, que será en otoño, y que se elegirá a una mujer. Lo cual no deja de ser absolutamente sorprendente. Primarias a la alcaldía. Primarias a la alcaldía de Madrid. Se elegirá una mujer. La candidata. Bueno, eso es democracia interna, ¿no? O sea, ya dice el sexo de la persona que se elegida, ¿no? Claro, esto es lo que se suele llamar, si no me equivoco, Carmona, lo que se suele llamar discriminación positiva, que es un término en sí mismo paradójico, ¿no? Discriminación y positivo creo que son dos palabras que no pueden ir juntas, ¿no?, en la misma frase. Pero bueno, más que una pregunta a la invitada de esta noche, era una reflexión, ¿no?, que quería compartir. Y bueno, insisto en eso, yo creo que hay que educar a los niños no a que miren si están ante un juez o una jueza, sino ante una persona que va a juzgarles. Punto. Bueno, ¿qué opinan todos ustedes? Envíennos los audios, desde luego, WhatsApps que nos están enviando. Felicita al gato por este programa, se lo agradecemos, desde luego. Bueno, se meten en WhatsApp, le dan al grabar audio y nos lo envían, y al final del programa pondremos todas las reflexiones, preguntas, opiniones que tengan de todos los asuntos que vamos a tratar, y sobre este también, sobre el feminismo, la ideología de género, etcétera, que me parece muy interesante y queremos escuchar cuál es su opinión. Mire, miren, en España ha habido 47 mujeres asesinadas en el año 2017 por razones domésticas, por razones de convivencia con el varón. 47 mujeres. En España se viola a una mujer cada 8 horas por parte de un hombre. Por eso soy feminista. Se viola a una mujer cada 8 horas por parte de un hombre. No se viola a un hombre por parte de una mujer cada 8 horas. Las mujeres declaran en Europa, entre el 40 y el 50%, no recuerdo bien la cifra, que ha sufrido algún tipo de acoso sexual. Lo dicen ustedes, no digo yo. Declaran en las encuestas. En cuanto a la prostitución, por eso soy feminista. En cuanto a la prostitución, no creo que existan muchas mujeres que les guste ser penetradas 15 veces al día. No creo. Bueno. 15, 10, 8, 7. Mis alumnas sacan mejores notas que mis alumnos. Mejores notas. De media. Sin embargo, para el mismo puesto de trabajo, no en términos genéricos, que evidentemente estadísticamente no se puede comparar, que es lo que se ha puesto encima de esta mesa esta noche, para el mismo puesto de trabajo, la misma carrera, la misma sección laboral, entre un 15 y un 25% de diferencia de brecha salarial. Está prohibido por la ley. Sí, claro que está prohibido por la ley. Y aparcar en doble fila. Esa genérica, y aparcar, esa entrevista es la genérica. Esa estadística es la genérica. Bueno, ya lo hemos discutido muchas veces. Y aparcar en doble fila. La pensión media en España, de un varón es 450 euros, por encima de la mujer. Podemos decir que proviene de una diferencia salarial, por supuesto. La mujer de media se dedica en España 4,5 horas al día a las labores domésticas del hogar. 2,5 el varón. Dirán, es una cuestión cultural, claro. En España, la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer está en la norma y en la ley. Solo faltaba que hubiera una ley que dijera todo lo contrario. Solamente tenemos un 27%, entre un 25 y un 27%, sigo hablando de memoria, de mujeres directivas. Y mis alumnas sacan mejores notas que mis alumnos. En cuanto a la escuela de Frankfurt, que yo no soy partidario, no sé dónde ha salido, a qué autor se refiere. ¿A Hockenheim? ¿A Habermas? ¿Dice eso? ¿Habermas dice eso? ¿Adorno? No, déjame terminar. Adorno... Que pensaba que me preguntabas. No es que le he mirado porque es nuestro historiador de cabecera. Entonces, desde luego, el feminismo es otra cosa bien distinta a lo que se está explicando en esta mesa. Y por eso mismo, yo soy feminista, soy socialista. Nunca he acabado una manifestación, a lo mejor ha habido alguien que la ha acabado en una iglesia, en una manifestación, y nunca me han llamado la atención por intentar seducir a una mujer. Bien, enseguida, momento, enseguida contesta, por cierto, Vanessa, todo lo que ha dicho, pero falta Esparza por completar esta primera ronda. Sí. Yo que no soy socialista, como bien sabe Antonio Miguel, sin embargo sí me consideraba feminista, pero hoy he perdido el paso. Me consideraba feminista porque desde que empecé a trabajar hace muchos años siempre he tenido jefas y nadie tiene que convencerme de la igualdad de aptitudes, evidentemente, y de la desigualdad de aptitudes, no en razón de sexo, sino de otras razones. Lo que pasa es que todo eso que tú has contado
aunque haya elementos discutibles, que en general es razonable, es verdad que de un tiempo a esta parte ha dejado de ser el feminismo. Y el feminismo ha dejado de ser la reivindicación de una igualdad simplemente por cuestión de justicia social para convertirse en una suerte de supremacismo, que es lo que tenemos hoy delante y es lo que en parte ha explicado Vanessa. Yo no estoy de acuerdo con parte del planteamiento de Vanessa Vallejo porque me da la impresión... El supremacismo es otra cosa distinta. Pero como ella ha dicho tanto feminismo, no, pues es cosa del feminismo radical. Es precisamente la cuestión. Es precisamente la cuestión. Es que es precisamente la cuestión. Es decir, es la manipulación del término feminista. Bien. Yo decía que no estaba de acuerdo con Vanessa en varias cosas. No estoy seguro de que sea un problema específicamente socialista. Eso de España, el Partido Popular ha aplicado muchas de las legislaciones de ese carácter y no es un... Bueno, ya, claro, es que al final todo el mundo es socialista. Sí. En segundo lugar, me parece que es relevante el dato, en términos históricos y de historia contemporánea, la destrucción de la familia en Europa, de la familia como comunidad orgánica para entendernos, no ha tenido lugar en el ámbito socialista. Ha sido fundamentalmente el mercado el que ha conducido a eso, a convertir la familia en una mera unidad de consumo. Efectivamente. Y eso es un tema que es muy importante tener en cuenta, es decir, no como ideología, sino como modo de vida, ¿no? Como civilización tecnoeconómica. Y creo que esto es importante. Claro, en este contexto, ¿qué es lo que tenemos delante? Lo que tenemos delante es una convergencia de cierta ex-izquierda y de cierta ex-derecha para tratar de considerar a la persona como una suerte de ente indiferenciado en el que evidentemente la mujer queda anulada y el hombre queda anulado para buscar un sujeto revolucionario fantasmal. Es verdad, ahí entra parte de la escuela de Frankfurt, me imagino que te refieres fundamentalmente a no Adorno, Horkheimer, etcétera, sino a Wilhelm Reich, Marcuse, Althusser, etcétera. Coges un sujeto revolucionario y lo trasladas a otro lado. Bueno, bien, es una fantasmada. Y aquí es donde viene mi cuestión. Vamos a ver. Si es evidente que el supremacismo feminazi, como tú decías, no es feminismo, ¿por qué entregar al enemigo la reivindicación de algo que objetivamente es justo? ¿No sería mejor, en lugar de proclamarse antifeminista, decir, no, el feminista soy yo, no tú, que estás en otra historia? Dos, ¿no sería más sensato explicar a la izquierda que al tratar de construir un sujeto revolucionario fantasmal que no va a ningún lado porque no existe, lo que está haciendo en la práctica es traicionar a la gente que realmente necesita justicia social? Claro, la explicación que ha hecho Carmona es fantástica, desde un punto de vista de izquierda clásica. Resulta que no es la que hay. O sea, la que hay es otra cosa. La que hay es unas señoras que son las feministas, por cierto, subvencionadas por gobiernos tanto de izquierda como de derecha, que llevan una vagina en procesión. ¿Eso es feminismo? No. No, por supuesto. Es un espectáculo. Por supuesto. Más o menos sórdido. Grotesco. Es pura política espectáculo. Al final, de ahí, ¿qué saca en claro una reivindicación de la igualdad de la mujer? Absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Puede alguien de izquierdas que esté preocupado por la justicia social, por la igualdad de oportunidades, etcétera, sacar de ahí algo positivo? Para nada. Lo único que ha creado es un conflicto social. Eso no es la izquierda, o no debería serlo. Es discutible lo que estás diciendo, pero desde luego es otra cosa distinta a lo que se está hablando en esta mesa. Una cosa es el feminismo, otra cosa es el supremacismo que tú estás criticando y que no deja de ser absolutamente criticable en muchos aspectos. Muchas veces por cuestiones de forma, por cuestiones de fondo, etcétera, etcétera. Feminista contemporáneo, por eso decía que el periodo de paso es un discurso supremacista. A ver, ha hecho un par de preguntas Esparza que quiero... Termino, perdón. En el que yo, por el hecho de ser varón, soy de entrada un sujeto poco recomendable. Peligroso y enemigo de la mujer, sin duda. Es una cosa... A ver, Vanessa, si quieres hacer algún tipo de reflexión o contestar algunas de las cosas que se han dicho aquí, preguntas. Sí, bueno, bastantes cosas me han dicho, pero primero voy contigo. Respecto a por qué no reivindicar la palabra y dejársela a los que la han pervertido, a los que la han pervertido. Sí. El problema es que, de nuevo, vuelvo a la pregunta, ¿qué papel pudiera jugar el feminismo entendido como buscar la igualdad de hombres y mujeres ante la ley en este momento en Occidente? Porque es que creo que ya hay igualdad ante la ley de hombres y mujeres. Que la ley, en fin. Bueno, es que para mí ese es el único feminismo que yo puedo reivindicar. No se me ocurre que otro feminismo, más allá de ese, que yo pueda decir es valioso. Entonces no veo por qué hablar de ese término cuando en principio me parece un término excluyente. Estás hablando de un grupo de la mitad de la población
y quieres hacer algo solo a favor de la mitad de la población en detrimento de la otra mitad de la población, en Es detrimento esta de los segunda hombres. parte de la problemática, la del detrimento. Claro. Ahora, respecto a lo del PP, no alcancé a coger bien todas tus preguntas, pero la del PP me parece muy interesante y es que, bueno, que por qué la derecha hace todas estas cosas y que eso probaría que el feminismo no trae detrás una intención política de izquierdas. Y es que, bueno, los políticos todos son populistas, y no lo digo solo en el sentido peyorativo de la palabra, es decir, no hay un político impopular, no hay un gobierno impopular, entonces ellos escuchan lo que la gente quiere y van detrás de eso. Si se pone de moda en una sociedad decir que uno es feminista, y si la mitad de la población son mujeres, y yo voy a ir a decirles, miren mujeres, es que yo les voy a dar esto, leyes de cuotas, subsidios, todas estas cosas, bueno, es popular, entonces lo hago. Y ese es uno de los reclamos fundamentales que le tiene que hacer la gente que entiende esto, que me alegra mucho que veo que todos acá están, bueno, menos el señor, pero todos acá más o menos están en la misma línea. Es uno de los reclamos fundamentales que le tenemos que hacer a los políticos de derecha. ¿Por qué caen en el juego y sirven de idiotas útiles a la izquierda? Porque se van cediendo. Ahora, el señor dijo muchas cosas que no alcancé a notar, pero una que me llamó muchísimo la atención es eso de que si me parecía bien que una mujer fuera penetrada 15 veces. No, no he dicho que pareciera bien, pero bueno, independientemente... Sí, por la prostitución, a eso se refería, sí. Ok, sí, pues a una prostituta, que si me parecía bien que una prostituta fuera penetrada 15 veces, pues es que al margen de que a mí me parezca bien o mal, es su cuerpo y ella es la que decide. No. No decide. No ella. decide. Según el Ministerio del Interior, el 90 y tantos % de las mujeres prostitutas en España están obligadas por los hombres, por las mafias. Eso es un delito. Acaba de ser detenido. Eso es un delito. Son detenidos continuamente. Son detenidos Eso es proxenetismo. Es un delito, claro. A ver, pero Antonio Miguel, perdón, ¿qué tiene que ver en este caso la prostitución per se? Es decir, que una mujer haga con su cuerpo las mafias y, oye, que haya que obliga a mujeres a prostituirse. Es que eso es mayoritariamente la prostitución. Bueno, reconocido por el Ministerio del Interior. Es que eso todo el mundo lo condena, Antonio. Eso lo combate la ley. Quien no lo condene, quien no condene que se obliga a una mujer a prostituirse, tiene un problema. Me parece muy bien que quede claro en esta mesa. Por Dios, Antonio Miguel, es que eso ofenderá. No, hombre, por supuesto, yo sé que no deseáis el mal a nadie. Por Dios, claro. Por supuesto. Pero desde luego, cuando estamos hablando de prostitución, no estamos hablando de libertad de uso de un cuerpo para hacer el amor o para practicar sexo sin amor. Estamos hablando de una explotación especialmente, mayoritariamente del hombre contra la mujer. No lo dice Carmona, lo dice el Ministerio del Interior de España. Es un delito. Claro que es un delito. Por eso estoy en contra. Por eso estoy en contra de la trata de blancas, de la trata de las personas y de la prostitución. Bueno, pasa un minuto, sí, por cierto. Venga, muy rápida. Nos está esperando nuestro próximo invitado, pero pedía la palabra Cristina Seguí. No, rápidamente, vamos a ver. Benjamín, y vamos ya con Javier. Yo que trabajo desde los 17 años y tengo 40. Me parece que tengo clarísimo. No me digas. Que, no los aparentas. Bueno, pues, pero es que 40 son fantásticos, son fantásticos. Qué machistas sois. No pasa nada. Yo no me he encontrado. Yo nunca. No, ¿por qué? Yo nunca me he encontrado con este tipo de situaciones en las que una persona no me contrate por el hecho de ser mujer o pague más a un compañero mío por el hecho de ser hombre. Muy al contrario, y tengo que agradecerlo además, hay veces que me han contratado por ser mujer, porque buscaban mujeres que tuvieran más empatía a la hora de dirigirse al público, porque he sido sobrecargo de vuelo y buscaban mujeres. Y oye, pues he intentado hacer mi trabajo de la mejor manera. Y ganan más que los hombres por hacer el mismo trabajo. Sobre las azafatas, esto es discriminación laboral. Por el hecho de, me da igual, decidlo como queráis, como soy mujer, puedo decir por el hecho de estar buenas. Porque, ¿qué pasaría si echaran a una mujer del trabajo por estar embarazada, o por ser fea, o por ser musulmana? Esto es discriminación laboral. No, es que eso también está prohibido por la ley. Exactamente, totalmente. Esto es discriminación laboral. Y a mí lo que me da la impresión es que este tipo de opiniones sobre los malvados empresarios que oprimen a las mujeres y que no las contratan o que solamente contratan hombres para puestos directivos son políticos que no empiezan nunca a la calle o que siempre han vivido de la política y no saben cuál es la realidad. Yo soy mujer y aunque fuera hombre, desde luego yo no quiero que muera ninguna mujer en España, pero tampoco quiero que mueran los homosexuales que mueren a manos de sus parejas. Y estos señores y estas señoras gays están fuera de la ley contra la violencia de género, por lo cual yo podría decir, con bastantes elementos de juicio, que esta ley es homófoba, aparte de anticonstitucional, porque se carga la presunción de inocencia del hombre,
o que, oye, que acaba con la tiene igualdad determinados ante la tribunales ley. de excepción solamente para juzgar hombres. Y esto es muy del franquismo. Benjamín. Sí, hombre, antes es que decía Carmona, yo soy feminista por estas estadísticas, y daba una serie de estadísticas. No, por muchas más razones. Quería hacer un resumen. Bueno, sí, no, pero quiero decir que lo fundamental. Y al final estamos, yo creo que ponías casi todos como de acuerdo. pilares fundamentales de la argumentación determinadas estadísticas que además son escandalosas, es verdad. Mujeres Sin duda. asesinadas por sus Bueno, no parejas. parece tan escandalosas por algunas opiniones. Bueno, mujeres Y no explotadas dejarán de morir, sexualmente, y no dejarán etcétera, de morir etcétera. porque la única causa que se tiene en cuenta Sí, pero bueno, es que no voy a les matan contestar- hombres, no voy a no contestar psicópatas, Sánchez. ni No te he borrachos, contestado de ni Pedro Sánchez. drogadictos, ni nada. Es verdad. Hombres. Bueno, Que venga, te voy a vamos. contestar de Pedro Sánchez. Avanzamos, Benjamín, venga. Sí, no voy a entrar efectivamente en las causas, pero también hay estadísticas para defender al hombre respecto a la discriminación que sufre respecto a la mujer. Yo en cierta ocasión escribí un artículo que estaba, mientras hablaba de Carmona, he tirado de él, y hay cuatro estadísticas que a mí me parecen interesantes, ¿sabes? En las que el hombre sale claramente discriminado respecto a la mujer. Accidentes laborales. 583.000 el año pasado, 67% hombres. Claro. 618 accidentes laborales mortales, 562 hombres. Custodia de los hijos. En 2016, de todas las sentencias que hubo en España, 66% custodia concedida a la mujer. Solo 5% a los hombres y el resto a custodia compartida. Suicidios. 3.569 según el INE en 2016, 2.662 a hombres, el 74,5% fueron hombres los que se suicidaron. Personas sin hogar en España, según la última estadística del INE, 22.938, el 80% son hombres en España. Bueno, creo que son brechas de género evidentes que también nos podrían llevar a eso, a crear una liga en defensa del hombre. Y no creo que haga falta tampoco, ¿sabes? Todo tiene por eso el movimiento feminista, yo coincido con nuestra invitada de hoy en que en la sociedad occidental ha perdido bastante su razón de ser, independientemente de que siga habiendo aspectos en los que la mujer, por unas circunstancias determinadas, pueda salir perdiendo respecto a los hombres. Quiero preguntar. También hay hombres que salen perdiendo. Vanessa, no, en la última turno no tiene Vanessa, que hay que despedirla y ya tenemos a nuestro próximo invitado. Vanessa. Sí, ¿qué pasa en España si un hombre va a una comisaría y le dice al policía, es que mi mujer me ha pegado? ¿Se le ríen? Se le ríen. ¿Pasa algo? No pasa nada. ¿Qué pasa si la mujer se separan y la mujer es drogadicta, no trabaja, lo que sea? Igual el niño se va a quedar con la mujer, con el hombre no. Y el hombre le va a tener que seguir hay un pagando. caso sangrante de eso que dices, un futbolista del Atlético de Madrid, Lucas Hernández, que tuvo una pelea, según el juez, con su novia, entonces dictó una orden de alejamiento a los dos. Uf. Entonces, Benjamín, orden de alejamiento a cada los cosa dos. que has dicho tiene una respuesta. No, si me perdóname, deja, Carmona. tiene una Orden de respuesta. alejamiento a los dos. Momento. En un momento determinado, los dos deciden reconciliarse, se saltan la sentencia a la torera, se juntan y se van de viaje. Cuando vuelven a Barajas, les espera la policía. ¿A quién detienen? A él. A él. Por idiota. Él se fue al calabozo. Por Ella idiota, no. se lo merece. Ella no. A ver, Benjamín, Bueno, déjame momento, decir. venga, a ver, Vanessa. Gracias Eso es por así. haber estado esta noche en el Esta Cantón. es la hemeroteca. Tiene Te una seguiremos, historia detrás tienes todo aquí eso. tu casa, cada vez que vengas a España te emplazamos a que te pases por el programa. Ya hablamos un ratito, en libertad como siempre, así que gracias, buen viaje de Y vuelta. Mañana bienvenida, Santiago, ¿no? y bienvenida a España. Muchas gracias. Mañana Santiago Santiago de Compostela. y ya regresas a Colombia Ya regreso a Colombia. el sí. fin de semana. El fin de A Barcelona, tierras catalanas no has estado, ¿no? Estuve en Barcelona, sí. Pero no Estuve. conferenciando. ¿O sí? También. En una conferencia, sí. Bien. Vanessa, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, hacemos una breve pausa de publicidad, pero antes saludamos a Javier Ortega, que es el secretario general de Vox. Está personado este partido en el Tribunal Supremo y vamos a hablar con él sobre el levantamiento del secreto de sumario sobre las investigaciones de la Guardia Civil. ¿Hubo malversación o no? Javier, titular, ¿hubo o no hubo malversación de fondos públicos el 1 de octubre en la organización de ese golpe de Estado? Buenas noches. Malversación. Muy buenas noches. Hubo malversación, hubo tipo agravado y lo que hubo es una mentira de un ministro de Hacienda. Interesantísima entrevista, Javier. 1 minuto y medio, publicidad y regresamos para charlar contigo. Hasta ahora.
Tiempo ya de hablar de lo que conocíamos hoy. Ayer a media tarde o por la mañana, el juez de Arena escribió una providencia al señor Montoro en la que le emplazaba a decir exactamente, a que demostrase, le enviase las pruebas en las que Montoro se basaba para asegurar, en la entrevista el pasado lunes en El Mundo, en la que aseguraba que no hubo malversación, que no se gastó ni un euro público en la organización del referéndum del 1 de octubre. Pues a medianoche aproximadamente, el magistrado levantó el secreto de sumario sobre las investigaciones que estaba llevando a cabo la Guardia Civil, la dirección de la Guardia Civil, el Comandamiento de Operaciones Territoriales, sobre la malversación, que según las investigaciones de la Benemérita sí que hubo, y la cifra en 1.900.000 euros. Con lo cual es evidente que alguien miente, o el ministro Montoro al asegurar que no se destinó ni un euro público a la organización del referéndum del 1 de octubre, o la Guardia Civil, donde dice claramente que de momento han conseguido demostrar que 1.900.000 euros se desviaron de dinero público para la organización del referéndum. Colegios, urnas, sobres, logística, compra de ordenadores, etcétera, etcétera. Javier Ortega, buenas noches de nuevo, secretario general de Vox. Muy buenas noches, Gonzalo. Bueno, ustedes que están personados, que son de alguna manera los que, gracias a su acción ante la justicia muy determinada, han hecho que hayamos llegado hasta donde estamos. ¿Qué le parece? Porque era muy esperado. Ayer a media tarde usted nos comentaba que cuando el juez de Arena levante el secreto de sumario, veremos a ver qué es lo que contiene, qué es lo que dicen los informes en los que se está basando para, ojo, imputar a varias personas, entre otros a Puigdemont, a Junqueras, los que están ahora en la cárcel, por un delito grave, que es el de malversación. Es decir, que esto no es ninguna tontería, hay mucho en juego. Mire, la sucesión de hechos ha sido verdaderamente tremenda, ¿no? Porque cuando estábamos en el punto más delicado en cuanto a la aplicación o no de la euroorden, cuando el tribunal alemán estaba negando la existencia de delito de rebelión y lo estaba dejando únicamente en la posibilidad de entrega por un delito de malversación, y cuando se había señalado ya para el próximo día 7 y 8 de mayo la comparecencia mediante las indagatorias de todos aquellos procesados que precisamente el principal delito que se les imputa es el de malversación, el ministro de Hacienda concede una entrevista a un medio de comunicación y dice nada menos que no se ha malversado capital público. Y esto es gravísimo, porque evidentemente los informes de la Policía Judicial, que venimos arrastrando desde diligencias que en este momento hace ya 1 año y medio que solicitamos ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, esa acumulación probatoria, más la pieza separada bajo secreto sumario que se había abierto por el magistrado instructor en el Tribunal Supremo, nos llevaban a la sorpresa de tener que escuchar al ministro de Hacienda decir que no había dinero. Y todo esto cuando hace escasamente 2 meses aparece en escena, aparece en el procedimiento, la Abogacía del Estado, cuya única razón de ser, de estar sentado en estrados junto a nosotros, es en representación precisamente o en defensa de las arcas públicas, del posible dinero que ha sido malversado. Y tener que escuchar la Abogacía del Estado como el ministro de Hacienda les desautorizaba totalmente diciendo que no había malversación. Pocas horas después, el magistrado, después de haber tenido que escuchar a lo largo de la mañana, de las 3 mañanas, de las 3 sesiones por las que han pasado por el Tribunal Supremo, hasta 9 de los procesados, tenerles que escuchar a las defensas de los golpistas que se agarraban precisamente al argumento de que había sido el propio ministro de Hacienda el que había negado la existencia de malversación de caudales públicos, el excelentísimo magistrado Llarena, yo creo que en un acierto total de resolución dicta una providencia exigiéndole, requiriéndole al ministro Montoro de Hacienda para que en un plazo breve informe en qué se basa para mantener esta cuestión de que no ha habido malversación cuando las pruebas judiciales apuntan y justifican justo lo contrario. Entonces, y no Javier, habíamos digerido esa providencia. Sí, Javier, vamos a ver, para el espectador que nos esté viendo. Entonces, vamos a ver. Llarena ha levantado el secreto del secreto de sumario sobre estas investigaciones. El ministro dice lo contrario, que entiendo que el ministro tendrá pruebas, porque al fin y al cabo las cuentas de la Generalitat de Cataluña se intervinieron mucho antes del 155, antes de la proclamación de la independencia, antes del referéndum, a comienzos de septiembre. Con lo cual, Montoro no habrá dicho eso de una manera arbitraria o inconsciente, por algo lo habrá dicho. ¿A quién creer, Javier?
Pues mire, yo le digo por qué lo ha dicho, porque se está defendiendo a sí mismo y al gobierno, porque han permitido que haya malversación de caudales públicos, porque no han controlado el dinero del FLA. Y mire, una prueba evidente de todo esto, desde que hemos instado a través del Juzgado de Instrucción 13 que se requiriese a la Consejería de Hacienda para que entregase diferente documentación, ha habido hasta 4 resoluciones del Juzgado de Instrucción que han sido desatendidas por la Consejería de Hacienda. Y una vez que el magistrado instructor del 13 consideró que ya no iba a pedirlo más veces, se lo pidió directamente al ministro Montoro, lo pidió a Hacienda. ¿Por qué? Pues simplemente porque desde que se aprobó ese 155 light, que no ha servido para nada, pero al menos formalmente la Consejería de Hacienda de la Generalidad depende del Ministerio de Hacienda. Quiero decirle con esto que al ministro Montoro se le ha requerido ya a su departamento, primero a través de la Consejería de Hacienda en Cataluña y segundo directamente a Hacienda, directamente a la agencia tributaria, se les ha pedido una serie de documentación muy detallada y no la han facilitado. Y esto ha sido el motivo por el cual probablemente el ministro en un ejercicio de autodefensa ha salido diciendo que no hay bienes, que no hay malversación de caudales públicos. Le decía que inmediatamente que se dicta esa providencia requiriéndole el informe es cuando el magistrado levanta el secreto de la pieza que estaba bajo secreto sumario, y es cuando hemos podido comprobar en la madrugada de anoche, hemos podido comprobar que había, como usted estaba adelantando, cerca de 2 millones de euros perfectamente acreditados por Policía Judicial. Javier, responsabilidades políticas. Entiendo, han iniciado ustedes desde Vox una campaña en la que exigen la dimisión de Cristóbal Montoro. No sé si van a exigir al juez que Montoro vaya a declarar al menos como testigo, más allá del informe que entiendo que la Administración de Hacienda ya estará presentando para presentar al juez. ¿Cuáles son las acciones políticas y judiciales que van a hacer una vez se ha levantado este secreto de sumario? Bueno, empezando por las jurídicas, vamos a esperar a que presente ese informe que le ha requerido el magistrado instructor, lo vamos a estudiar. Si evidentemente el informe no aclara o no justifica o no contradice claramente las pruebas que tenemos en este momento de malversación, vamos a requerirle al magistrado que comparezca el ministro Montoro como testigo, que tenga que declarar, nos da igual si en presencia o por escrito, pero ya en la condición de testigo y por tanto bajo la obligación de decir verdad, y que tenga que aclarar las cuestiones del informe. Y en último lugar nos reservamos la acción posible si vemos que lo que ha habido es una dejación de funciones o incluso un posible delito de falsedad, para ejercer acciones penales directamente contra el ministro, pero esto sería adelantar ya demasiado. Y desde el punto de vista político no cabe duda que nuestra petición es evidente. Ante un ministro que ha mentido no caben más que 2 soluciones: una, que sea cesado inmediatamente; 2, que presente por un mínimo de decoro su dimisión. Ya por último, Javier, entiendo que el documento que ha entregado el juez de Arena a las partes son las diligencias, el resumen, son aproximadamente 10 páginas, pero dentro de los documentos, la documentación exhaustiva que tiene la Guardia Civil, que serán centenares y centenares de páginas, ¿hay algún documento en el que se establezca alguna partida concreta o en qué fechas el juez, digamos, o la Guardia Civil detectan algún tipo de malversación? ¿Va a ir hasta ese detalle o no? Pues mire, en este momento, a última hora de la tarde, seguían volcando en los DVDs la cuantiosa documentación en la que se basa ese breve resumen, digamos, ese informe del que se deducen las partidas, las 10 partidas aproximadamente, de las que se llega a esa cantidad de unos 2 millones, no llega, 1.900.000 y pico euros que han sido malversados, y la documentación no se nos ha entregado todavía. En el día de mañana se nos van a entregar los DVDs y empezaremos a analizarla, pero probablemente coincida en gran medida con parte de la documentación que ya teníamos en el Juzgado de Instrucción 13. Así que la Policía Judicial está haciendo un trabajo verdaderamente extraordinario, digno de agradecer por todos los españoles. Una vez más le debemos a la Guardia Civil una magnífica labor, en este caso contra un golpe de Estado, contra una organización criminal que ha pretendido romper España, el Estado de Derecho y la Constitución. Ortega, Acusación Popular de Vox, gracias por haber atendido a las cámaras del Gatalagua. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, vamos a repasar cronológicamente lo que ha sido en un reportaje que nos ha preparado nuestra compañera Patricia Tenorio, lo que ha sido desde el verano del año pasado, que estábamos a las puertas de la intervención de las cuentas de la Generalitat, del departamento que todavía dirigía Oriol Junqueras, hasta hoy, que es todo lo que ha ocurrido, para darles más información y luego intentar entender cómo es posible que Montoro haya dicho lo que ha dicho,
que choca de lleno con este informe de la Guardia Civil. Benjamín era el que, digamos, está discrepando de, entre otras cosas, la posición de Vox y de algunas de las cosas que se han dicho. Vamos a abrir el turno de palabra con Benjamín y después las réplicas y más análisis del resto de la mesa. Por favor. Lo primero que tengo que decir es que, tal y como lo dice Montoro, es muy desafortunado, porque efectivamente eso se ha pagado con dinero público. Obviamente, ¿dónde va a salir el dinero del referéndum? Eso es evidente, eso es evidente. Ahora, no es incompatible lo que él dice con lo que afirma la Guardia Civil, en absoluto es incompatible. Montoro, primero que la polémica es bastante artificial, tengo que decir, ¿eh? Porque esto lo ha dicho Rajoy hace un mes y medio, eso mismo, que salió en El Mundo el lunes, lo dijo Rajoy y Montoro. en el pleno, en sede parlamentaria, en la sesión de control. Respondiendo a Rivera. Sí, vamos a buscar ese corte de Rajoy, a ver si lo tenemos a mano. O sea, ahora surge esta polémica, no se sabe exactamente bien por qué, yo creo que es un poco... Joder, por el momento, porque está jugando Puigdemont. En segundo lugar, creo que tiene muy poca relevancia. Momento, Benjamín. Es que si haces una pregunta, Puigdemont está pendiente de que nos lo entreguen a España por el delito. No quiero que me la contestéis así inmediatamente. Vale, no, pero que es artificial, pero entonces, y el juez alemán dice, oye, no lo voy a extraditar. No sé, si el ministro de Hacienda del Reino de España ha dicho que no se gastó dinero público. Pero si le quieren llamar sus defensas a declarar, pero si le has dado toda la munición exculpatoria. Afortunadamente las palabras de Montoro tienen muy poca relevancia, creo yo, judicial, ¿eh? Poquísima relevancia. Hombre, las cosas hay que acreditarlas documentalmente. Los acusados las han esgrimido ante el tribunal. Si el ministro dice lo contrario, ¿qué peso de carga tendría eso? Si el ministro dice, sí, ha habido malversación pública, ¿tendría algún peso entenderás un fallo importante contra los diputados? No tiene ninguno. Eso hay que documentarlo todo, no lo que diga el ministro a favor o en contra de las tesis de los independentistas. De validez judicial yo entiendo que tiene poquísima, pero bueno, esa es mi opinión, ¿eh? De momento la tiene toda. Pero a mí me da la impresión de que... El juez le ha hecho un requerimiento, ¿eh? Claro. Sí, el juez, no yo. Claro. No yo como periodista que le exijo explicaciones. El juez le ha dicho... Es otra cosa que me sorprende, porque el juez ahora, cuando digo que es que Rajoy hace mes y medio, dijo lo mismo. Claro, es que a mí me sorprende, porque pero bueno. Porque no había dictado, ninguna autoridad. Porque no había dictado ninguna. Son preguntas porque retóricamente se te contestáis. Venga. Luego, voy a explicar el argumento que dice Montoro, que es que lo vende fatal. O sea, él tal y como lo vende es un error de comunicación brutal, a mi juicio. Pero él dice lo siguiente, y lo ha explicado por activa y por pasiva. Pero para mí es compatible. Él dice, desde que nosotros intervenimos las cuentas, la Generalitat maneja el 20% aproximadamente de los impuestos propios. Antes de que se interviniera el 15 de septiembre, eso está al margen de la intervención de Hacienda. 500 millones, creo recordar, o 500 y pico al año. Pero ahí sí. Es muy complicado que llegue a Hacienda porque son impuestos propios que maneja la propia Generalitat. A partir del 15 de septiembre Montoro interviene el 100%, digamos, de las cuentas. Una vez que Junqueras se niega a pasarle los informes semanales que le estaba exigiendo. Entonces dice, bueno, pues lo intervengo y no solo miro el 80%, diríamos, que viene del Estado, sino el 100%. Ese es un buen argumento. Claro, a partir de ese momento, dice Montoro, ahí no hay una sola partida que se haya destinado. No hay presupuesto oficial para el 1. No dice a partir de ese momento. Claro, pues eso es lo que dice él. Eso es lo que dice él. No dice a partir de ese momento. No hay, pero no he terminado, perdón. No hay. Es que es largo. Es que hay cosas, pero es que hay cosas que para argumentarlas requieren un tiempo. No, si quieres Esparza, yo si quieres me callo y ya sigues tú. Pero no he terminado el argumento. Entonces creo que quedaría cojo. Él dice, vamos a ver, no hay ni una sola partida ahí para financiar el... Claro. Dice, si hay, como han dicho, que hay dinero que se ha malversado de ahí, dice, nosotros nos hemos personado a través de la abogacía del Estado, que es el momento en el que se persona, el Ministerio de Hacienda a través de la abogacía del Estado se persona para enterarse precisamente de por qué dice el juez que ha habido malversación. Vamos a ver. Si es que esto es así, porque dice, no hay ni una sola factura ahí que sea para financiar otra cosa, y termino ya, dice él, otra cosa que puede ocurrir, y eso, pero tiene que estar conchavado ahí un montón de gente, desde el que emite la factura hasta los funcionarios que las visan, etcétera, etcétera, que puede haber facturas falsas, pero dice, eso es una labor del juez, nosotros les ayudaremos, eso lo ha dicho textualmente, en los pasillos del Congreso, nosotros les ayudaremos a averiguarlo, pero de momento puede haber facturas falsas, pero es un trabajo más policial que de Hacienda. Y tiene toda la razón. Me parece Esparza y pasamos a este lado del el mismo ministerio Benjamín, que a un autónomo que se dedica a repartir pan le echa para atrás las facturas de la gasolina porque dice que no se las ha gastado todas repartiendo, ese es el mismo ministerio que no se entera de que le vuelan no sé cuántos millones para hacer un referéndum ilegal. Hombre, por favor. 2 millones de un presupuesto. Me parece que todos somos... todos estamos dispuestos a conceder a Benjamín todo nuestro cariño, pero a Montoro no. Bien. Hombre, es que hay una clara diferencia. Lo peor de la situación es que Montoro
ha convocado deliberadamente a un periodista para contarle esto, que efectivamente ya habían dicho antes él mismo y otros, justo en el momento en el que un tribunal alemán... Eso, Esparza. No ha convocado deliberadamente a un periodista. Si el periodista ni siquiera titula por ahí. Bueno. Es que léete el reportaje, es que el titular no es ese. Bueno, venga, vamos a dejar el argumento de Esparza. A ver, y venga. sé cómo ha llamado a Bustos Montoro. Entonces, justo en el momento en el que tienes al tipo que más ha violado la ley en España desde los tiempos de Antonio Pérez. ¿Don Pelayo? De Antonio Pérez. Don Pelayo, Antonio Pérez, perfectamente pendiente precisamente de la cuestión de la malversación. ¿Qué es lo que ha hecho objetivamente Montoro como político? Dar munición propagandística a los enemigos del gobierno que Montoro representa. Entonces, lo lógico es que Montoro se vaya en horas 2, no 24. Bueno, eso ya es opinable y a ti te puede parecer una cosa y otra. Pero lo que no se puede decir es que es cómplice de la financiación del Benjamín, por favor. Benjamín, el gobierno español es cómplice del proceso separatista desde el principio. ¿Cómo se puede decir eso? Pues porque acaba de soltar no sé cuántos millones a TV3, por ejemplo. Y a todos los medios de comunicación. Bueno, perdóname, Benjamín, me gustaría que se me escuchara. Yo tengo peor voz que tú, porque como bien he dicho antes, Alejo, soy más senior. Entonces, mayor. A mi provecta edad, por favor, déjame que se me escuche por lo menos. Porque a mí no me hace este asunto ninguna gracia. Es decir, toda la democracia española ha conducido a un punto en el que España desaparece. Ha conducido hasta ese punto, primero con un irresponsable como Zapatero y después con un inútil como Rajoy. Y con gobiernos que uno detrás de otro, desde los tiempos de Felipe González, sino antes, han estado financiando todas y cada una de las estructuras de propagación del separatismo en Cataluña y de vulneración de los derechos de los ciudadanos españoles, todos en Cataluña, y de alimentación de medios de comunicación propagandísticos públicos y privados contra España en Cataluña. Este asunto, que lleva 40 años funcionando y que ahora estalla, me parece que no se puede solventar en la simple cuestión de que es que si Montoro lo ha dicho de forma desafortunada. No, por favor. O sea, es una traición objetiva a la unidad de España, se mire como se mire. Entonces, que un gobierno como el de Rajoy siga financiando como financia a todos los medios de comunicación del separatismo, públicos y privados, me parece sencillamente descabellado. Que se gasten 15.000 veces más dinero en financiar públicamente medios separatistas que en financiar medios que defienden la unidad de España, me parece sencillamente de locura. Que el gobierno renuncie expresamente a defender los derechos de los catalanes que quieren recibir educación en español, me parece que es de locura. Entonces, lo puedes coger por donde quieras, pero objetivamente el gobierno Rajoy es tan cómplice del proceso separatista catalán, como lo fue en su momento el gobierno Zapatero. Entonces, resultado, única conclusión posible, en España el Estado forma parte de un proceso que alguien cree que sabe cómo acabará, y a mí me parece terrible. La réplica en unos segundos de Benjamín. Pasamos a este lado de la mesa. Venga, Alejo, Carmona y Seguí. Vamos a ver. El punto concreto del referéndum, la celebración del referéndum, la Guardia Civil ha identificado de manera clara, detallada e irrebatible que unos 2 millones de euros de dinero público se destinaron al referéndum. Eso está en los autos y está... Es evidente. Está claro. Pero, vamos a ver, eso es el detalle procesal del referéndum. Pero es que la Generalitat separatista ha destinado centenares de millones de euros al golpe. Me atrevería a decir que hasta miles, porque toda la estructura de la Generalitat, toda ella, sus miles de funcionarios, el Parlamento, el Gobierno, las subvenciones, la TV3, los medios de comunicación privados regados con subvenciones millonarias, todo eso, las famosas estructuras de Estado, todo eso, las embajadas, las pseudoembajadas. La ANC en Comunidad Valenciana también, en Baleares. Todo eso lleva por lo menos 4 años, para ceñirnos solo los dedos 4 años, destinado de manera directa al golpe de Estado. Por tanto, decir por parte del ministro de Hacienda, en este contexto, tanto el detalle concreto del referéndum como el marco general,
no se ha destinado un euro de dinero público al golpe, y decirlo en el momento en que el gran problema es que un tribunal de provincias alemán tenemos que convencerle de que estos delincuentes lo son, por parte del ministro, es de una torpeza política, de un daño deliberado a su país, que en cualquier lugar del mundo medio serio este individuo tenía que haber dimitido o ser cesado ya de manera fulminante. ¿Comprendes? Esa es la realidad. Totalmente. Antonio Miguel, Cristina. Pues a mí me ha puesto sobre la duda el último razonamiento de Benjamín, que yo creo que es bastante razonable lo que has dicho, aunque no lo comparto. Bastante razonable si fuera eso lo que dijo Montoro. Pero yo creo que mi disenso con lo que tú dices es que probablemente pongas encima de la mesa lo que pensaría Montoro, pero no lo que dijo. No, lo que ha dicho. No, pero vamos a ver. Sí, la investigación. Los periodistas por activa y por pasiva, ya te lo digo. No, pero déjame que contraargumente, y si has estado a punto de convencerme, yo creo que soy el primer tertuliano en la historia que dice que ha estado a punto de convencerse por el otro. Déjame que me confirme en mi opinión. El informe del juez Llarena, que pide a la Guardia Civil, hay una clara prueba, contiene unas claras pruebas de malversación. Con lo cual aquí han podido ocurrir dos cosas. Una, Montoro ha faltado a la verdad, lo cual sería un error político de primera magnitud. O segunda cuestión, no ha controlado correctamente las cuentas, lo cual es un error político mayor todavía. Entonces, yo creo que tu tesis se debilita en ese punto, porque ¿qué ocurre como tercer error político? El abogado de Puigdemont le ha faltado segundos para pedir las actas de la sesión del Congreso, que es lo que ha presentado en el juzgado. Con lo cual es un tercer error político. Y además hay un dato que no se ha comentado y que yo cuando leí esa información me lo pregunto y lo pongo encima de la mesa en forma de pregunta, para llegar a conclusiones entre todos, que es: el gobierno de la nación suministra información, porque ¿quién le suministra la información a la Guardia Civil? La información de la Guardia Civil la obtiene probablemente, entre otros, no solamente sus investigaciones en relación a la malversación protagonizada por la Generalitat, sino por el propio gobierno de España. Con lo cual estamos hablando de que la información que suministra el gobierno de España, infiero, es distinta la que suministra a juez Llarena a través de la Guardia Civil. No, porque la Guardia Civil pertenece al gobierno de España, ¿no? Hombre, ya se busca su información, hombre. Sí, pero es el gobierno de España. Están investigando. Sí, pero es el gobierno de España. Sí, claro. ¿Qué es lo que suministra Montoro al Congreso de los Diputados? Es distinto, ¿eh? Es distinto, ¿eh? Con lo cual, el mismo gobierno, uno por el lado del Ministerio del Interior, otro por el lado del Ministerio de Hacienda, están contando dos cosas completamente distintas, en un espacio de tiempo muy reducido, porque si fueran 6 meses, pues mire, no me he despistado tal, entonces incurriríamos en el segundo error político que yo pongo encima de la mesa, y ya se está a punto de convencerme, ¿eh? En el segundo error político que pongo encima de la mesa, que es que si es tal como dice Benjamín, es que no ha controlado suficientemente las cuentas, y así nos luce el pelo, y entonces la intervención de Esparza se pondera, porque es la utilización de dinero público sin vigilancia suficiente por parte de los gobiernos para abrir un proceso secesionista utilizando la malversación como delito que investiga la Guardia Civil. Vamos a ver. Cristina, yo creo que no es tan sencillo. Bueno, aquí no solamente ha habido, no solamente se ha gastado dinero público, sino que se ha utilizado el dinero público para amancebar y para calmar, para tener calmados y controlados a los nacionalistas. Y esto se ha hecho, como muy bien acaba de decir Alejo, que se ha cargado casi todo mi argumento, a lo largo de las décadas. No, perdona. Sí, claro que la tiene. Claro que la tiene. Y todas. Y además todas. Sí, ahora mismo todas. Claro. Y este dinero se ha destinado a construir estructuras paralelas de Estado. Y no es una invención, porque ellos han presumido de ello constantemente. Obviamente estas estructuras paralelas de Estado y el dinero destinado al referéndum, si nos ceñimos únicamente a estos 2 millones de euros, que como bien ha dicho Alejo es muchísimo más, me acabo de quedar en blanco.
Bueno, pues déjame que escuchemos. No, espera. Pero por lo que dices, Espera. Rajoy, Congreso de los Diputados, en el mes de febrero, reconociendo que no había dinero del plan. No, espera. No puede provenir de una Generalitat que no puede pagar ni la nómina de sus funcionarios. Digo yo, nos acordamos, por ejemplo, de los 500 millones de euros que pedía Jordi Sánchez por si lo metían en la cárcel. ¿De dónde viene ese dinero? A través de la ANC. ¿De dónde viene ese dinero? Bueno, pero es que eso es de ahora. Es que eso es de ahora. Eso de ahora no. No, perdona, eso es de este mes. Con permiso del moderador, Benjamín tiene derecho a duplicar. El dinero no tiene fecha de caducidad. Eso es de este mes. El dinero no tiene fecha de caducidad. Bueno, ¿y qué? Quiero decir que hay un documento ahí que se llama Enfocats que dice que desde 2012 estaban planeando. ¿Qué es lo que está pasando con los Mossos? No podían estar desviando dinero público desde 2012. Vamos a Montoro. No puede existir, digo yo, como hipótesis, no puede existir una serie de cuentas que todavía no se han detectado, de las que se está hoy día, por ejemplo, alimentando... y nunca mejor dicho, además. En todo. Oye, Benjamín, ¿quién era el ministro de Hacienda del Reino de España en el año 2012? Montoro, ¿no? Pero vale. Vale. Yo, si soy autónomo, Gonzalo, si yo soy autónomo y hago mi declaración trimestral de IVA y le presento unas facturas a Hacienda y le digo, mire, me deduzco tanto del IVA de la gasolina, porque mi profesión es repartidor y tal, y no sé qué, y me deduzco 500 euros. Y ahora resulta que esas facturas, con el membrete de Repsol y todo, son facturas falsas. Te meten en la trena, a los 2 días. Pero Montoro, en primer lugar, Montoro llega y dice, una factura, efectivamente, el IVA, ¿no? Claro, eso es así. Otra cosa es que esa factura sea falsa. ¿Por qué los partidos políticos se han financiado durante muchos años ilegalmente con facturas falsas? ¿Por qué? Coño, llegan a Hacienda y dirá Montoro, es falsa. Claro, Montoro debe tener un detectómetro de facturas falsas. Claro, ¿y qué significa que esa factura es falsa? Que no responde a nada en la realidad, ¿no? Pero la factura real está ahí. Cuando menos, claro, Benjamín, entenderás que debería haber sido prudente y no decir que no hay ni un solo euro de dinero público. He empezado diciendo eso. Que es la forma más torpe. Eso no lo has dicho. Sí, he empezado. Puede darle atrás al vídeo. Has dicho que era desafortunado. Si quieres le doy. Le doy. Nos jugamos una cena. ¿Dónde pongo yo el sitio? Pero vamos. Pon el vídeo ahora mismo. He empezado diciendo que no puede ser más torpe en la forma de venderlo. Vamos a ver. Eso lo he dicho. Esto es equiparable. Es que ahora... aquí en realización. Ahora que eso empezó diciendo, porque es que es torpísimo. Ahora a ver, Cristina. Porque esto que estoy tratando de explicar yo aquí, que lo que él explica, y que además a mí me cuadra y creo que es compatible con lo que dice la Guardia Civil, esto es dificilísimo de explicar, por lo tanto no te metas en ese jardín, Montoro. No te metas en ese jardín, probablemente para quedar bien. A ver, dejamos a Cristina. Cristina, ¿no decías que te sabías defender? Pues venga, o sea, lo que no puedes pretender es que yo modere por ti. O sea, el dinero público queda como un tonto. Perdóname, hablando de dinero público, eso... me parece que no se lo puede creer nadie que haya administrado. Ni tú tampoco, por cierto. ¿Qué es lo que no se puede creer nadie? Que tú puedas colar una factura diciendo que te la has gastado en, por ejemplo, es más viejo que Hacienda, yo creo. Pero se han presumido ellos de todo esto. Han hecho propaganda. Cristina, que es la que te ha interrumpido. No, que es que no es nada secreto, no son documentos secretos, hay correos. Quiero escuchar el ejemplo de Esparza. Es que lo estáis haciendo muy difícil esta noche. A ver. Ha administrado dinero público. Algunos tendrán alguna experiencia. Yo tengo 4 años de esa experiencia. Es francamente difícil. Es imposible coger una partida de 1.500 euros, imagínate, y decir que te la gastas en bolígrafos y gastártela en comprarte una pistola Glock. Es imposible porque hay tal cantidad de instancias administrativas a las que pringar que o bien metes en la cárcel a todas esas instancias administrativas o bien es que sencillamente estás mintiendo. Entonces, si lo que dice Montoro es verdad, toda la administración catalana, toda ella, debería estar en el tuyo. Vale, ahora te voy a decir algo que he conversado con Montoro al respecto. Es que yo le hice esa pregunta a Montoro. Un momento. Vamos a ver. Es que creo que es relevante. Yo le hice esta pregunta a Montoro y me dijo, efectivamente, si eso es así, que puede ser, decía él, hay pringadas ahí centenares de personas. La opción, en muchos niveles administrativos. De que eso haya sido así en una administración como la catalana, sin que el gobierno central, el gobierno del Estado, la nación de todos, lo haya sabido, me parece que es remotísimo. Peor. A ver, Cristina, un momento, que Cristina que pedía la palabra. Igual que se ha demostrado que ha habido dinero que estaba en manos de la Generalitat, que era competencia de la Generalitat administrar, que ha salido de políticas sociales y políticas de empleo, se han desviado para contratar la famosa empresa que se ha dedicado a contabilizar el tema del referéndum. Esto
salió hace nada en el Confidencial, y además muy bien explicadito. Esto es malversación de fondos públicos, ¿vale? Aparte de... dinero de la Generalitat, no, pero dinero de todos los españoles. Sí, claro. Debería tenerse controlado. Vale. Si lo tiene el Confidencial, lo sabe Podemos. Perdona, si lo tiene el Confidencial, lo sabe Podemos, que es Montoro más o menos también. Vamos a ver. El ministro el ministro de Hacienda es muy, o sea, se puede equiparar perfectamente al ministro del Interior, porque tenemos a los Mossos de Escuadra que siguen espiando a los políticos y a la oposición, mientras están mientras están dirigidos por el Ministerio del Interior directamente. Zoido acaba de nombrar a 2 independentistas jefes de la Academia de los Mossos de Escuadra. De formación. Pero que sí, pero venga, Alejo, una frase que quiero hablar del partido del sábado. Venga. Es una praxis política. Vamos a ver. En el contexto de esta discusión, donde se han analizado todos los ángulos, hay una conclusión que es absolutamente inapelable. La frase "no se ha gastado dinero público en el golpe" Es falsa. Es imperdonable desde el punto de vista político y exige que el que la ha pronunciado asuma responsabilidades. Esto en cualquier país civilizado. Venga, Tony Miguel, también telegráfico, por favor. Sí, telegráficamente, la información que suministra el Gobierno es contradictoria a través del Ministerio de Interior y del Ministerio de Justicia. Ha sido utilizada políticamente, judicialmente, por parte del abogado de Puigdemont. Claro. Y en cualquier caso, siguiendo las tesis de Esparza, si, como le estaba señalando mientras él intervenía, han podido faltar a la verdad, pero si no es así, han hecho una cosa peor, que no han controlado suficientemente bien los fondos públicos y por lo tanto tendrían más responsabilidad, al menos política. Ha quedado clarísimo. Bueno, vamos a ver. Y el sábado a todas estas se celebra un partido de fútbol, partidazo entre el Sevilla y el Fútbol Club Barcelona, en el campo del Atleti, en el Metropolitano, en el Wanda, y en vez de hablar de lo deportivo, del nivel de la final, de quién va a jugar, de los títulos que lleva uno y de otro, solo se vuelve a hablar una vez más, cada vez que juega un equipo, o el Barça en este caso, o el Bilbao, siempre se habla de las faltas de respeto, de los silbidos, de los abucheos a los símbolos del Estado, en este caso a Su Majestad, Felipe VI, al himno, a la bandera, y no se habla de otra cosa. Fíjense, estas son las instantáneas de la final de la Copa del Rey, que creo que fue del año 2015, si no recuerdo mal, en donde también se volvió a abuchear, además de lucir las esteladas, las banderas independentistas, etcétera. Este año incluso, además, se estaba rondando la posibilidad de que se lleven globos amarillos por parte de algunos hinchas del Fútbol Club Barcelona, que los suelten en mitad del partido como reivindicación política. Vamos a repasar en este pequeño informe que les hemos hecho lo que han sido las últimas finales y las polémicas, porque al final siempre se ha amenazado. Se tiene que suspender el partido, no se tiene que suspender, se tiene que multar al club, no se tiene que multar a los espectadores que silben, hay que controlarles de alguna manera, y finalmente todo el mundo se ha ido de rositas, con lo cual este año presumiblemente va a volver a ocurrir. Veamos. Es el cuento de nunca acabar. Como a cada vez que un equipo vasco o catalán llega a la final de Copa, el evento se transforma en un aquelarre independentista. El Barça afronta su quinta final consecutiva y se espera que gran parte de su afición vuelva a silbar el himno. Mientras que en otros países como Francia aprovechar un partido para atacar los símbolos nacionales tiene castigo, en España se considera libertad de expresión. Sarkozy fue firme. Si se pita la marsellesa, el partido se suspende y se juega a puerta cerrada. Tebas, presidente de la Liga, descarta esta opción. Yo creo que una vez que se está dentro no se puede suspender el partido, no está previsto en ninguna normativa y me sorprendería, porque no creo que haya posibilidad de hacerlo, nada más. Eso sí, el dirigente está de acuerdo con Zoido. El ministro del Interior considera que pitar el himno de España es violencia y Tebas le da la razón. Insultar también es falta de respeto a millones de catalanes y a millones de españoles que tienen respeto por esa bandera. Por lo tanto, yo creo que eso es insultar también, porque el daño psicológico que te hace es lo mismo que cuando dicen puta Cataluña le hará a todos los catalanes. Pues yo creo que para mí es lo mismo. Sí, si nosotros el grito puta Cataluña lo hemos denunciado como violencia verbal desde cuando ha ocurrido en muchos campos cuando ha ido el Fútbol Club Barcelona y lo hemos denunciado desde la Liga, pues para mí violencia verbal es desde luego. En el Barça, por contra, no hay unanimidad. Mientras que los sectores más independentistas de su grada exigen jugar el encuentro con la camiseta de la señera y vestir de amarillo en la grada, la plantilla y Ernesto Valverde se mantienen ajenos a la polémica. Aún así, algunos directivos siguen haciendo guiños a sus aficionados secesionistas. Libertad de expresión, y si hay un grupo de socios que entiende que debe ir al Wanda Metropolitano vestido de amarillo porque entiende que tiene que reivindicar
en ese caso la libertad de los presos políticos catalanes, pues es una posibilidad, es una opción que nosotros tenemos que respetar. Y teniendo en cuenta que estamos ante una final excepcional desde el punto de vista, ya no tanto deportivo, pero sí desde el punto de vista de lo que se vive socialmente y políticamente en Cataluña, pues el club durante esta semana madurará las acciones o la acción que en su momento entienda que pueda llevar a cabo. Este sábado en el Wanda Metropolitano no solo se decidirá un título. Ese día también se disputará un nuevo episodio del órdago independentista al Estado. Bueno, iba a preguntar si era libertad de expresión o no, silbar, abuchear a los símbolos nacionales, pero como Estrasburgo ha dicho que quemar una fotografía, el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, de Estrasburgo, que quemar una fotografía de la Unión Europea del Consejo de Europa, perdona, ha dicho que no, que es libertad de expresión, con lo cual a partir de ahí este sábado puede ocurrir de todo. Opiniones, ¿qué debería ocurrir? Yo no creo que nadie tenga duda de que parte de los aficionados del Barça van a pitar el himno. La clave es qué se debería hacer, porque como nunca ha ocurrido nada, es un tema que se va a volver a... tendremos que tratar. No puedes hacer absolutamente nada, pero vamos a ver, algo que sí podrían hacer los aficionados del Fútbol Club Barcelona es darse de baja de este club que pues también que hace proselitismo del independentismo, porque este señor que acaba de hablar parecía un diputado del PDeCAT, no parecía el portavoz de un club que debería de representar a todos los catalanes que se sintieran culés. Y es por decir, supuesto, que porque haya un tonto, Cristina, en la directiva, y perdón por la expresión, los que somos culés, no, por ejemplo, y no independentistas, nos tenemos que borrar. No hay un tonto en la directiva. No es la primera vez que el Fútbol Club Barcelona se pronuncia o pone tuits públicos o emite o se pronuncia al respecto de una manera pública con respecto a lo que sucede en Cataluña, que no es lo que está sucediendo en Cataluña. Ellos dicen directamente que se atropellan los derechos de los presos políticos, como si fueran presos políticos de verdad. Y esta es una opinión que debería de emitir un político y no un señor que es portavoz y que tiene una representación, una responsabilidad en un club. Pero es que estos señores, por pura coherencia... O sea, esto es lo que mejor representa el independentismo catalán, porque por pura coherencia deberían de jugar la Copa del Mundo entre el Manresa y el Granollers y el Terrassa. Y eso es lo que debería, contra esa gente debería estar jugando. Vamos a ver. De los miles y miles de socios del Barcelona, los que son abiertamente y beligerantemente separatistas no son más del 50%. Esto yo no puedo asegurar. Son muchos, ¿eh? Digo, no son más del 50%. Sí. Son muchos, pero no son más del 50%. Entonces, esa masa social que es del Barça por razones deportivas, ¿no?, debería reaccionar contra una junta directiva que secuestra la historia, los símbolos y la personalidad deportiva del Barça para fines políticos. Claro. Eso no tiene excusa posible en términos deportivos, porque la Junta del Barça sabe perfectamente que su masa social políticamente es diversa, heterogénea y plural. Por tanto, son unos desaprensivos y carecen de la mínima ética pública. Pues si tuvieran un mínimo de ética pública, serían neutrales políticamente. Con independencia de que cada uno de ellos individualmente tenga su opinión, y aún suponiendo que una mayoría de miembros de la Junta fuera de simpatías separatistas, nunca deberían utilizar el Barça a favor de eso, por respeto a la pluralidad de su masa social. Son unos desaprensivos y carecen de ética pública. Alejo, perdóname, no son unos desaprensivos. ¿Totales? Son unos militantes separatistas. Eso es, unos desaprensivos. Bueno, ya bien, pero quiere decir que no es un problema, ¿cómo decir?, de falta de probidad moral personal. O sea, es una institución, por otra parte, bien regada con dinero de toda España y de derechos, no solo público, evidentemente, puesta al servicio de esto. Otro, lo lógico sería exigir al club, como en otros clubes se hace, por cierto, que se responsabilice de las actitudes de sus hooligans. Por ejemplo, cuando profieren gritos machistas contra alguien. Nos acordamos, ¿verdad? Sí. Lo lógico sería pedirle exigencias al club. Vamos a ver. El mundo futbolístico español, ¿tiene redaños para presionar al Barcelona sobre algo? No.
¿Has visto? Sencillamente porque el Barcelona y el Real Madrid son los que mandan en este gigantesco negocio, y en España el fútbol es una religión, la nación no. Y un gran negocio, sí. y un gran negocio. Y un gran negocio, exactamente. Entonces, me parece que como debate... de euros en la Liga. Pues eso. Me parece que como debate... Mira lo que ha hecho la Federación Inglesa. Un segundo, tenemos que hacer una última pausa de publicidad. Guardiola. Regresamos, falta Carmona por hablar. Benjamín, los WhatsApps y los audios que todos ustedes nos han enviado esta noche, que me consta que han sido muchísimos, lo escuchamos, lo analizamos todo a la vuelta de la publicidad. Bueno, estamos allá a menos de 48 horas de esa gran final de la Copa de Su Majestad el Rey en el Wanda Metropolitano en Madrid, entre el Barça y el Sevilla. Y en vez de hablar de fútbol, ¿por qué lo traemos aquí en el Gato? Porque una vez más se vuelve a politizar. El Barça, una vez más, parte de su junta directiva, parte de su afición, hace que se hable solo pues de las protestas que van a hacer, de los mal llamados presos políticos, de pitar y faltar al respeto a los símbolos nacionales. Es decir, que una parte de la afición del Barça está tomando al club como rehén, no lo duden. Bueno. Antonio Miguel, Benjamín. Adelante. Bueno, mi opinión es que mezclar fútbol con política es de paletos. Muy bien. Es de ser muy paleto. Hay un reportaje de Xavier Luque en La Vanguardia que conservo en mi casa y que también me lo contó Javier Nart, cómo el Fútbol Club Barcelona, que tiene todos mis respetos y mi cariño, sin duda alguna, pues soy, como sabéis, muy aficionado al fútbol, le regaló una insignia en los años 50 al general Franco, siendo presidente del Fútbol Club Barcelona, Agustín Montal, si os acordaréis. No bastando con ello, le regaló una medalla a principios de los 70 al general Franco. Me parece de paletos. De paletos no porque sean del Barcelona, sino si el Atlético de Madrid hiciera lo mismo, que es mi equipo, que probablemente hiciera lo mismo, pues también. No bastando con eso, le regaló otra medalla. No bastando con eso, le decía el reportaje de La Vanguardia, le erigió un busto al general Franco, siendo Jaume Rosell, por cierto, el padre de Sandro Rosell, gerente del Barcelona. Pues una paletada más. Entonces, la pregunta que nos hace nuestro moderador y director del programa es, ¿debemos meter a los paletos en el Código Penal? Pues en España no habría cárceles suficientes, porque hay mucho paleto. Y cuando hablo de paletos no me estoy refiriendo a los que utilizan, le dan medallas a Franco, etcétera, etcétera. Probablemente sean más pelotas que paletos o sirvan en el himno nacional. También me refiero a los que dicen, como bien han explicado, los que dicen puta Cataluña en los estadios, también son otro grupo de paletos. Es decir, los paletos no tienen ni edad, ni condición, ni lugar de nacimiento, sino que hay en muchos sitios. Ahora bien, ¿qué haríamos? Yo creo que pitar el himno nacional sí es multable, que es probablemente donde le duela al club, porque la responsabilidad no la tiene un grupo de paletos que grita puta Cataluña, que hay que ser muy paleto para gritar eso, o que sirva el himno nacional para hacerse notar, que también hay que ser muy paleto para hacer eso. La responsabilidad la tienen los directivos, que alientan este tipo de actitudes. Y de eso nunca se habla. Y eso tiene que doler en el bolsillo. Qué suerte que no tenemos a un personaje como Laporta, que encima utiliza al Barça como trampolín político, que ahí ya sí que es ya... Claro. En fin, Benjamín. Claro, por eso no puedo estar de acuerdo con la afirmación que has hecho, Gonzalo, respecto a que una parte de la afición está tomando como rehén al club. Yo creo que el club se deja tomar como rehén, no es rehén, es parte. Su actitud es absolutamente deleznable, porque es que la vemos continuamente, la vemos con grandes pancartas que sacan reclamando libertad para presos políticos, la vemos eso no lo has visto en el Camp Nou desde octubre. Yo sí que me juego lo que quieras. ¿Desde octubre? Esa palabra y como antes, pero ha habido, supuestamente no. Ha habido grandes pancartas reclamando libertad para Cataluña, el derecho a decidir, etcétera. Ha habido grandes pancartas. Ha habido globos amarillos soltados desde la grada con consentimiento del club masivamente. Bueno, consentimiento. ¿No te vas a cachear quién lleva globos amarillos, Benjamín? Por favor. Yo te hago una pregunta. Tú has dicho antes... No, perdona, pero más allá de la actitud del club, yo quería centrarme en unas palabras de Tebas, el presidente de la Liga, ¿no? Que dice que no hay manera de parar un partido que ya se ha empezado, ¿no? Que no se puede suspender un partido que se ha empezado. Absolutamente falso. Absolutamente falso. Y he mirado por internet rápidamente, porque recordaba algunos ejemplos, y aquí tengo uno, por ejemplo. El árbitro detuvo el partido por insultos racistas a Iñaki Williams, publicado por El Correo, 22 de agosto de 2016. Lo detuvo durante 1 minuto. Si la actitud esa hubiera persistido, se hubiera suspendido por completo el partido. Aparte que la Federación... El árbitro suspende un partido a Levín por insultos racistas. 25 de febrero de 2018 en Galicia. O sea, es decir, hay motivos por que un árbitro puede parar. Y el insulto, creo, más allá de que sea racista, el insulto
que puede ser xenófobo, en este caso puede ser a la bandera o a los sentimientos además de la mitad de la afición que se va a congregar en el Wanda, creo que sería motivo más que suficiente para que el árbitro dijera, mientras esta actitud persista, se para el partido, aquí se acaba. Oye, la Liga Inglesa obligó a Guardiola, la Liga Inglesa, no nosotros ni los franquistas, a quitarse el lacito. ¿Cómo no se puede evitar esto y no se puede multar? Y tú me has dicho antes, pero ¿cómo vamos a pedir a los afiliados o a los socios del Fútbol Club Barcelona que se den de baja si no se sienten representados o incluso si se sienten insultados por su club? Pues ¿tú qué crees que haría el Fútbol Club Barcelona si de repente ese 50% o 40 y pico por ciento, 60, me da igual, de repente dejara de pagar? ¿Qué haría? Se lo pensaría mucho. Bueno. A ver, Fátima García Manzano, cuéntanos, ¿qué opina o qué está opinando nuestra audiencia a lo largo de la noche de todos los temas que íbamos tratando? Adelante. Buenas noches, Gonzalo. Pues vamos a pasar directamente, si te parece, a los audios. El primero de ellos referido al primer tema que hemos tratado en la mesa, el feminismo radical. Mi enhorabuena a Vanessa. Por fin esta mujer pone voz a tantas otras mujeres que pensamos como ella y no comulgamos con este feminismo enfermizo y radical que nos quieren imponer. ¿Y qué opinan sobre las declaraciones de Montoro? Bueno, pues ha habido una espectadora que ha querido ejercer de consejera. Buenas noches. A mí lo que me parece es que el señor Montoro debería haber sido un poquito más prudente y haber dicho que a él no le consta, pero que espera a ver qué sucede al final con todas las indagaciones judiciales y con todo el proceso y lo que se puede probar, porque es posible que le hayan estado engañando. Entonces me parece bastante imprudente el señor Montoro que nos meta en este follón, que ya bastante follón tenemos. Pero los hay incluso muchísimo más críticos. El ministro de Hacienda tendría que dimitir. Siento vergüenza de haber votado al PP. Y para terminar, Gonzalo, y con respecto al último tema que hemos tratado en la mesa, tengo una sorpresa para ti. Es un contrasentido que el presentador del Gato al Agua, que se proclama español, y yo estoy de acuerdo perfectamente, y que defiende a España, pues, que sea un forofo recalcitrante del Barcelona, un club separatista, un club que insulta a España y a los españoles y a él mismo. Es inconcebible. Ese señor que se explique, a ver si es más grande su odio hacia el Madrid, que por eso se mantiene seguidor del Barcelona. Y si no, pues lo que tiene que hacer, como la presidenta de la comunidad, romper ahí el carnet de socio o de seguidor del Barcelona. Gonzalo, estamos esperando impacientes tu explicación. Responsabilidad directa. Sí, bueno, vamos a ver. Yo, en primer lugar, a este espectador, gracias por su nota de voz, que expresa la opinión sobre algo que cada vez me dicen más, lo ha dicho Cristina, o me recriminan más. Yo insisto, para mí el Fútbol Club Barcelona es una víctima. Sí, soy del Barça y profundamente español. Soy de los que sufre además con las derrotas, salta, digamos, de júbilo con las victorias, me enfado incluso con las malas rachas y disfruto, por ejemplo, con los goles de Messi, ¿no? Me ocurre lo mismo, por cierto, con la selección española. Soy del Barça además desde pequeñito. Nací en Barcelona y entiendo que por ello soy 100% azulgrana como 100% español. Y encima con orgullo. El Barça es mucho más que algunas de las esteladas que ondean en el Camp Nou, que algunas de las pitadas al himno o al rey, que las ambiciones políticas de personajes, como hemos dicho antes, Laporta. A mí nada de eso me representa, pero no por ello voy a dejar de ser del Barça. Lo he dicho, el sábado iré al Metropolitano a ver la final de la Copa del Rey contra el Sevilla, con mi camiseta del Barça y mi bandera española, y lo haré encima con mi hijo mayor de 5 años. Que me arriesgo, digamos, a que me digan algo por llevar la enseña que tanto siento, la enseña nacional. Sinceramente espero que eso no ocurra, sobre todo por mi hijo pequeño. Pero le ruego que me deje seguir sintiendo estos colores y defender algo fundamental. Este club que no insulta a nadie, quien insulta son unos cuantos, que no son ni de lejos la mayoría de los seguidores del Barcelona, como ha dicho Alejo. Le ruego, por tanto, que me deje seguir soñando en la esperanza de que un día el Barça y parte de su entorno vuelvan a vivir únicamente del fútbol, dejen de lado la politización y también terminen de jugar con la ilusión de tanta gente. Este es mi sueño. Es interesante, esa misma actitud que el votante del PP con el gobierno de Rajoy. ¿Verdad? El Barça es una víctima como Montoro. No tiene nada que ver, porque, por cierto, es lo mismo que si, por ejemplo, oiga, en España un día
nos volvemos una república y gana Pablo Iglesias las elecciones y se convierte en jefe del Estado. No, porque no me represente, no voy a dejar de ser español y perder la nacionalidad francesa. ¿Me permites decirte una cosa? En el Metropolitano, querido Gonzalo, eres muy bienvenido. Muchísimas gracias, Antonio Miguel. Señores, no hay tiempo para más. Fátima, muchísimas gracias por los mensajes. Benjamín López, gracias, ha sido un placer. Un placer. Antonio Miguel, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Cristina, gracias. En el Valencia no te acogemos, ¿eh? No, ni pretendo, Después de haber sido porque del yo aspiro a ganar títulos. Gracias, Cristina. Alejo Vidal Cuadras, gracias, muy buenas noches. Buenas noches. José Javier, me alegro de tu regreso. Viva Montoro. Viva Montoro, Venga, claro que sí. Gracias, buenas noches y a todos ustedes, que gracias por su confianza y que el gato vuelve el lunes. Mañana, 6 mujeres sin piedad con Pipi Estrada. El sábado, especial informativo sobre los Top Manta. No se lo pierdan. Y el domingo, ellos sí pudieron. Interesantísimo. Adiós.